ministra o ministro. Para mí es un placer y un honor presentar a un amigo, y además un amigo de mucho prestigio en su profesión y en el mundo de la política. Es José Martínez Olmos, para los amigos Pepe Martínez Olmos, un doctor en medicina y muchas más cosas. Yo voy a ser muy breve porque como presidente de la Fundación Socialdemócrata y en nombre de todo el patronato de la Fundación, los vicepresidentes, Manolo, los demás, Jesús, tengo el honor de tener este tipo de reuniones una vez al mes con compañeros y compañeras, muchos del sindicato, otros del Partido Socialista y otros simplemente de izquierdas y socialdemócratas, y ciudadanos que no son de izquierdas ni socialdemócratas pueden venir también para convencerse. La Fundación Socialdemócrata fue fundada hace más de 10 años y es una fundación que va creciendo cada vez más y que aporta a la socialdemocracia, y en este caso al representante de la socialdemocracia en España, que es el Partido Socialista Obrero Español, manada evidentemente con nuestro sindicato de base, que es la Unión General de Trabajadores, y compuesta fundamentalmente por militantes socialistas, que intentan aportar en el mundo de las ideas, no en el mundo orgánico ni en el mundo de la conspiración, sino en el mundo de las ideas y en el mundo de la transformación social. José Martínez Olmos, como decía, tiene dos características principales. Tiene muchas, pero dos básicas. Una, que es doctor en medicina; la otra es que es granadino, iba a decir granaíno, que es granadino me falta la D, de Guadix, y además fue secretario general, yo creía que lo seguía siendo, secretario general de la Agrupación Socialista de Guadix. Es senador, y además de ser, y fue diputado. Pero lo que nos trae aquí no es solamente su labor política general, que es muy densa, ha escrito muchos libros, escribe muchos artículos, pero yo voy a dejarle a Félix que nos haga una introducción mejor y dejarle a Pepe que haga una intervención, que es a lo que habéis venido, no a escucharme a mí hablar de su currículum, pero sí tengo que citar que ha sido el más conocido secretario general de Sanidad de todos los tiempos. Podemos decir, como dice el artículo, que ha pasado, le han disfrutado 4 ministras, y me consta, porque 4 ministros, perdón, y me consta, porque ahora ya... Sí, 4 ministras, porque eran 3 ministras y un ministro, y es la mayoría de ministras. Por eso. La primera, Elena Salgado; el segundo, Bernat Soria; la tercera, Trinidad Jiménez; y la cuarta, Leire Pajín. De los 4 tengo 3 amigos y 3 amigas y 2 muy amigas, son Leire y Trinidad, que avalan que el Ministerio de Sanidad, la base principal del Ministerio de Sanidad durante muchos años del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, 7 años estuviste ahí, los 7 años de José Luis Rodríguez Zapatero, han tenido una base principal, que ha sido José Martínez Olmos, como secretario general de Sanidad. Por lo tanto, no exagero si digo, y termino, que el que más sabe de sanidad pública y de política sanitaria pública en este país, además de la ministra magnífica Carmen Montón, es Pepe Martínez Olmos, sin lugar a dudas. Por lo tanto, vamos a escuchar una disertación de él de los minutos que él considere, y luego se abrirá un turno de preguntas. Como miembro de la Fundación Socialdemócrata no me queda más que cederle la palabra a iba a decir nuestra referencia principal, que es Félix González Argüelles, director de la Fundación Anastasio de Gracia Fitel y conocido sindicalista de la Unión General de Trabajadores, que nos tiene a bien organizar conjuntamente con la Fundación Socialdemócrata. Nada más, y muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, muy breve también, porque lo importante es escuchar a José Martínez, ¿no? Y yo, como ya sabéis, lo hemos dicho otras veces en otras jornadas de este tipo, esta es una casa abierta al debate, al diálogo, a la capacidad de propuesta, a analizar temas que son muy importantes. Hemos tenido charlas sobre el cambio climático, sobre el feminismo, sobre muchas cosas, y hoy tenemos una charla sobre un tema que es fundamental para la socialdemocracia. Yo creo que es fundamental para cualquier sociedad que quiera ser moderna, como es el concepto de sanidad y la sanidad pública, ¿no? Y fijaros en el título, que cuando lo estaba viendo ya, bueno, en defensa, o sea, ya tenemos que andar hablando del
concepto defensa en algo que yo creo que no debiera de tener ninguna duda, ¿no? La sanidad pública debe ser un hecho real y un hecho incontestable, y no hablar de esa defensa, y cuando hablamos de defensa es porque hay intereses que pueden ser contrapuestos a lo que es un derecho universal, como entendemos los progresistas el concepto de sanidad, ¿no? Y bueno, aunque él me imagino que va a dar una idea de lo que él entiende sobre este concepto y sobre esta política de sanidad pública, sí que es cierto que lo que nos demuestra un poco la realidad es que en aquellos países donde hay sanidad pública universal, esta tiene un efecto mucho más beneficioso que donde no la hay, donde hay países que han apostado por otro modelo, ¿no? El concepto de sanidad pública lleva aparejado el concepto de igualdad de oportunidades para poder acceder a algo tan importante como es cuidar nuestra salud. Otro de los conceptos que es muy relevante y muy importante es que en la sanidad pública la rentabilidad económica como tal no es un paradigma, mientras que en la sanidad privada el concepto de rentabilidad tiene que ir asociado, porque por eso hablamos de un negocio y no tanto de un derecho, ¿no? Y luego lo hemos visto en nuestro país, los grandes avances sanitarios, los grandes tratamientos sanitarios se dan en la sanidad pública y no en la privada. Y eso es una cuestión que conviene que la gente lo tenga claro, ¿no? Porque estamos hablando de una cuestión que cada vez va a tener más importancia, cada vez, por suerte, vivimos más tiempo, las necesidades de atención a la gente en materia sanitaria cada vez van a ser mayores, y este es un concepto socialdemócrata, un concepto progresista irrenunciable, el de defender, ya estoy cayendo en la tentación del mismo término, la sanidad pública. Y por lo tanto, bueno, ahora vamos a escuchar a José Martínez, que es una persona que conoce perfectamente la sanidad pública y que conoce perfectamente la política de sanidad pública, y luego abriremos un pequeño coloquio, un debate en el que ya voy a adelantar que voy a ser bastante estricto a petición de algunas y de algunos, en que las preguntas sean preguntas concisas, para que dé tiempo a que todo el mundo que tenga una pregunta la pueda formular, y no nos pase como algunas otras veces, que hemos tenido que cortar a veces las preguntas por el exceso de tiempo a veces de los intervinientes de esa parte, ¿vale? Entonces, muchas gracias, José Martínez, por estar aquí, muchas gracias a la Fundación Socialdemócrata. Sabéis que tenemos un compromiso de hacer de este tipo de eventos algo habitual, y esta es, como os digo siempre, la casa, no es una casa del pueblo al uso, pero al final es una casa del pueblo abierta a debatir y a confrontar ideas. Por lo tanto, yo termino y le cedemos la palabra al conferenciante José Martínez Cobos. Bien, pues yo buenas tardes, y lo primero, lógicamente, agradecer la invitación, Félix y Antonio Miguel Carmona. Para mí es un honor estar aquí, y más en el formato que me propuso Antonio Miguel, que es el de debate, y sobre todo en un tema que efectivamente, aunque señala bien, que llama la atención, el estar en defensa de la sanidad pública es que expresa algo que es imprescindible, porque vivimos unos tiempos en los que se ataca a la sanidad pública de una manera más explícita o más implícita, y también porque precisamente la defensa que ha hecho la población en comunidades autónomas como el caso de Madrid y otras ha, digamos, mitigado en parte las consecuencias negativas que han tenido las políticas y que están teniendo las políticas de recorte y digamos que de alguna manera de generar espacios que hagan posible que se pueda hacer negocio con la sanidad. Y claro que hay que hacer defensa. Yo soy una persona que perfectamente entiende que la sanidad privada puede estar trabajando con la sanidad pública de manera complementaria, como se definió en la Ley General de Sanidad. Es decir, hay cosas que las podemos hacer con concierto, las podemos hacer de una manera complementaria, pero de ahí a que el deterioro de la sanidad pública deje un espacio que lo llene la sanidad privada, no somos partidarios desde el punto de vista de la socialdemocracia, por razones que ahora voy a comentar. Hay varias señas de identidad de la socialdemocracia, ¿no? La más importante no creo que sea la de la sanidad, pero es una de las más importantes, seguramente más importante de lo que
de lo que parece. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la experiencia, después de la Segunda Guerra Mundial, de haber podido comprobar en Europa la construcción de estado de bienestar y en la parte fundamental de estado de bienestar están los servicios públicos de salud. Nosotros llegamos tarde, por el tema de la dictadura, a incorporarnos a una dinámica de creación de sistemas universales que ya llevaban otros países. Pero tenemos la experiencia de que cuando, a raíz de la transición democrática y cuando llega el gobierno de Felipe González al poder en octubre de 1982, se empezó a trabajar sobre la idea de construir un sistema nacional de salud del que hoy disfrutamos las cosas que tiene de positiva, ¿no? Por lo tanto, acumulamos una experiencia de más de 40 años, de aproximadamente 40 años, en la que podemos ver virtudes y defectos de un modelo que es claramente socialdemócrata, a pesar de que ha habido gobiernos del Partido Popular que han hecho cosas, muchas de ellas no positivas para el sistema público de salud, pero el modelo es un modelo socialdemócrata. Y podemos, por lo tanto, valorar ventajas e inconvenientes, incluso aciertos y errores. Y en este momento es bien importante porque hay una serie de retos en la nueva sociedad que requieren de una sanidad pública fuerte. Desde esa perspectiva, hay que decir que el modelo de Sistema Nacional de Salud que se crea con la Ley General de Sanidad en 1986 supone un hito muy importante en la característica que define al modelo de ser un modelo universal, es decir, en el que nosotros apostamos a la Ley General de Sanidad, que sea un modelo en el que se tenga derecho a la atención sanitaria por el hecho de ser ciudadano o ciudadana del país, que sea un modelo financiado por impuestos, que sea un modelo de atención integral, es decir, que contemple la promoción de la salud. Hay muchos elementos que dan lugar a problemas de salud de las personas que pueden evitarse si se hace promoción de la salud, prevención, de otro concepto, asistencia sanitaria y rehabilitación. Un modelo integral que no tenía la sanidad de origen en España, que era el modelo de seguridad social, que era más asistencial. ¿De acuerdo? Bueno, ese otro concepto y un concepto también de la financiación por impuestos, como antes comentado, como un elemento fundamental, y en el caso español de descentralización, ¿de acuerdo? Aprovechando que el modelo de construcción de Estado lo hacemos en base a la autonomía, descentralización y acercamiento de la sanidad a los gobiernos territoriales más importantes, que son los gobiernos regionales. Eso fue un salto tremendamente positivo. Nosotros heredamos en el inicio de la democracia, y les cuento esto por lo siguiente, heredamos un sistema de seguridad social que cubría el 80% de la población, por lo tanto pasamos del 80, digamos, a prácticamente el 100%, que luego eso no fue exactamente así, fue más paulatino, pero fue un salto importante. Pasamos de un modelo de asistencia sanitaria a un modelo más integral, y pasamos de un modelo que se pagaba en aquel momento por las cuotas de los trabajadores y los empresarios a formular un modelo que se pague por los impuestos, aunque tuvo una transición hasta el año 1991-92, que fue paulatinamente perdiendo los fondos de la seguridad social y sustituyéndose por fondos de los impuestos del Estado. Independientemente de que el sistema fiscal merezca una reforma y una mejora, pero pagar la sanidad en base a impuestos que teóricamente pagan más los que más ganan y menos los que menos ganan, es un modelo socialdemócrata. Nosotros en sanidad siempre decimos, desde la perspectiva puramente socialista, que el modelo ideal es aquel que atiende a quien más lo necesita, por lo tanto, los sanos están apoyando que el sistema atienda a los enfermos, porque normalmente muchos de los sanos, también muchos de los enfermos, son pagadores de impuestos donde paga más el que más tiene. Por lo tanto, usa el que necesita y paga la sanidad el que más tiene, por resumirlo de alguna manera. Es un modelo social, ¿no? ¿Qué pasa? Que mucha gente desconoce que cuando se debate la Ley General de Sanidad en las Cortes Generales en 1986, la derecha entonces, que era Alianza Popular, donde estaba dirigida por Manuel Fraga, no apoyó la Ley General de Sanidad. Lo más grave, y era lógico, porque ellos querían que el sistema sanitario que surgiera de la democracia fuera un sistema mixto. Ellos querían que no fuera un sistema público, sino que hubiera público y privado, por lo tanto que fuera mixto. De hecho, el portavoz de Sanidad en aquel entonces era
Ramiro Rivera, que era el presidente del Consejo General del Colegio de Médicos, una persona más conservadora que Fraga, y la frase que dijo en las Cortes Generales cuando mostró su oposición a la Ley General de Sanidad fue que lo que pretendíamos era construir un sistema sanitario de corte cubana comunista, y que ellos no estaban de acuerdo con que nuestro modelo era un sistema comunista que se inspiraba en el modelo cubano, que era verdad relativamente, era verdad en el sentido de que apostábamos por la atención primaria, que era una apuesta que hacía la OMS, y había países como Cuba, que su modelo de atención primaria era un modelo interesante, pero esa era la única verdad de lo que decía. De ahí pasaron a que, lo cuento esto porque es importante, porque la transformación que hace la derecha siempre es camaleónica. Pasaron a que cuando llega un momento en el que Aznar gana las elecciones en 1996, pues ellos traen un modelo en su programa electoral en el que decían: nosotros apoyamos y apostamos por la sanidad pública. Te das cuenta que desde el 86 al 96 han pasado 10 años y se va desarrollando desigual la sanidad pública, pero se va desarrollando. Y ellos dicen: sí, nosotros apostamos por la seguridad social, pero queremos que sea un modelo en el cual la gente pueda elegir entre público y privado, como pasa con Muface, donde los funcionarios pueden elegir cada año, tienen el derecho a la atención sanitaria, y cada 1 de enero hasta el 30 de enero pueden decir si se quedan en la pública, pues entonces se van a tener la pública, o si la atiende una compañía privada y se lo paga el Estado. Y ellos querían ese modelo. De hecho fue Fernando Miranda, el hijo del doctor Fernando Miranda, que fue presidente de las Cortes franquistas, el que era el portavoz de sanidad del PP y defendía ese modelo. Al ser un modelo, ellos pretendían abrir el espacio en un sistema sanitario ya público en cuanto al derecho y en cuanto a la financiación, el espacio de la sanidad privada. Y no pudieron hacerlo porque el modelo ese es un modelo que lleva al crecimiento infinito de los gastos sanitarios. Me explico. La cuestión es bien sencilla. Si nosotros decidimos que cualquiera de vosotros, en España la sanidad nos cuesta 1.300 euros por habitante y año de media. El modelo que planteaba el Partido Popular era como si, bueno, yo doy los 1.300 euros, no los doy la mano, pero doy la posibilidad de que vuestros 1.300 euros vayan a donde decidáis cada año. Si vosotros decidís que este año os va a atender a Verla, a Sisa o a la compañía de KV, tus 1.300 euros van a ir. El dinero sigue creciendo. Pero claro, eso conlleva que si todos los que están sentados en esta parte y son atendidos en un centro de salud y un hospital se van con sus 1.300 euros a otro sitio, yo tendría que cerrar ese hospital y ese centro de salud. Pero como no forma parte del modelo cerrar, porque nadie es capaz de cerrar hospitales, y yo comprendo que no se pueden cerrar hospitales, lo que pasaría es que los 1.300 euros de cada uno de vosotros se irían a este hospital que habéis elegido, o a esta compañía que habéis elegido, pero yo tendría que seguir manteniendo ese hospital y ese centro de salud. Con lo cual, lo que me estoy gastando, lo tengo seguro que lo gasto, más lo que decidáis. Y por lo tanto, cuando se dieron cuenta, porque esto técnicamente es así, si la restricción es que no puedo cerrar hospitales ni puedo despedir personas, que es lo que en el ámbito de los mercados privados funciona en cualquier ámbito. Cuando un tema está en el mercado, pues si tú te vas a comprar zapatos a un sitio, lo que no venderéis, pues tiene que tener a cerrar, ¿no? O tiene que reestructurarse. Y eso, aunque a mí no me guste, forma parte de una transacción en un terreno que no son bienes esenciales. He puesto el ejemplo de los zapatos. Pero si en sanidad esa restricción no existe, técnicamente hace que sea un modelo de incremento de gastos. El que tengo, más las decisiones que todos los años vayan tomando las personas. Porque yo hoy no tengo ese gasto, pero si digo que mañana sí podéis hacerlo, estoy incrementando. Cuando se dieron cuenta, eso es viable. Retrocedieron y se quedaron diciendo: no, lo que tenemos es un sistema que funciona, no podemos hacer lo que queremos, vamos a adaptarnos. Entonces, hicieron una política aparentemente favorable al sistema público de salud. De hecho, ellos ya, incluso en los debates, dicen que siempre apoyaron la ley de sanidad. Pero como sabéis que vivimos en una sociedad donde incluso lo que pasa esta mañana se nos olvida esta tarde, no digo nada, lo que pasó en el año 1986 la gente no lo sabe. Pero la derecha está en contra del modelo que tenemos hoy. ¿Qué es lo que hacen ellos? Adaptan su política, y entonces donde están gobernando, pues empiezan a ver los espacios. Me doy un ejemplo de lo que estoy diciendo. Aceptan el modelo del Sistema Nacional de Salud, pero yo puedo privatizar. ¿Cómo? Bueno, pues
y ya tenemos un espacio de negocio, y yo digo que es un sistema público de salud, porque las personas tienen derecho, la cartera de servicio es la misma, y qué más da que sean privados. No, ellos tienen derecho y le resuelven ahí el problema. Pero claro, lógicamente, cuando una compañía o una empresa se queda con un hospital para dar servicio público, de la concesión que le han hecho, tiene que sacar sus recursos económicos para ganar dinero, que es lícito. Por lo tanto, si yo puedo gestionar con un precio más económico, ¿por qué no lo puedo gestionar desde lo público? ¿Es legítimo que lo hagan desde la privada? Sí, pero el problema no es que lo público no sea eficiente. El problema es que lo privado tiene una manera de gestionar en la hora de contratar personal, etcétera, etcétera, que es diferente, le da unas ventajas competitivas, y entonces empieza a haber el espacio para el negocio. ¿De acuerdo? Sin embargo, el discurso es que ellos defienden el Sistema Nacional de Salud. De hecho, han tenido algunos ministros, como Ana Pastor, que no ha sido una ministra en la que podamos catalogar de nefasta, como puede ser Ana Mato, como puede ser la actual Montserrat, que acaba de cesar. Es decir, han tenido un poquito de todo, pero realmente se han disfrazado porque el modelo del Sistema Nacional de Salud ha sido un modelo de éxito. O sea, por lo tanto, en la experiencia que nosotros tenemos, hemos podido comprobar cómo el Sistema Nacional de Salud, que aspirábamos ya desde los años 50 o 60 del siglo pasado, a los socialdemócratas de Europa, es un modelo que cuando se ha aplicado ha permitido una cosa muy importante, que es hacer posible que todas las personas tengan acceso a la sanidad, hacer posible que se incorporen a las prestaciones de la sanidad todos los avances científicos que la ciencia médica ha sido capaz de producir, y hacerlo posible sin que se nos haya ido el gasto público de salud, que hoy es una falacia que se está instalando, que no instalar para decir que como no es sostenible hay que meter otras medidas de recorte. Pues el gasto público de salud no se nos ha disparado. Voy a dar un ejemplo. Cuando muere Franco, el sistema de seguridad social que atendía al 80% de la sanidad, el INSAL, al 80% de los ciudadanos de España nada más, nos costaba el 3,9% del Producto Interior Bruto de aquel tiempo. Cuando ampliamos y universalizamos la sanidad, cuando empezamos a incorporar todos los avances científicos, si nosotros analizamos cómo ha evolucionado el gasto público en salud en cualquiera de los años que queráis preguntarme, nunca hemos pasado del 7% del Producto Interior Bruto. Y hoy estamos en el 6,2% del Producto Interior Bruto. Es decir, se ha incrementado el gasto en torno a un 40%, en 40 años, aunque el Producto Interior Bruto sea mayor, ¿vale? Pero estoy hablando de si un país puede pagar o no puede pagar las cosas que hace, ¿de acuerdo? Se ha incrementado una especie en un 40% cuando el incremento de cobertura ha sido mucho mayor y cuando el incremento de prestación ha sido prácticamente infinito. No hay prestación sanitaria, no hay medicamentos, no hay tecnología sanitaria que hoy esté demostrado que sirve para la salud que no esté en la sanidad pública española. Y esa, la razón fundamental por la que no se nos ha desbandado el gasto público es porque el mercado de los productos de medicamentos, de las tecnologías sanitarias, etcétera, de la innovación, es un mercado global, mundial, y la globalización de la economía explica que como hoy somos muchos más millones de personas en el mundo que tenemos derecho a la sanidad pública, pueden esos productos, que son incluso mejores, tener precios unitarios menores que los que podían tener hace 20, 30, 40, 50 años. El mercado como tal, ya no de concepción privada, sino el número de personas que pueden acceder a través de los sistemas públicos de salud y en el caso de Estados Unidos a través de seguros privados a las tecnologías es mayor cada vez. Y mientras que siga siendo el que es o sea mayor, tienes posibilidad de que sea un precio unitario eficiente. Por lo tanto, controlando las cuentas públicas como se puede hacer en un sistema público de salud y manteniendo, mientras que el mundo sea como es, la globalidad que tiene la economía, la globalización que tienen los mercados, tú no me puedes decir a mí que los inventos que vayamos a tener dentro de 20 años no los vamos a poder pagar, entre otras cosas porque no sabemos ni cuáles van a ser. Pero se ha demostrado que las empresas que generan tecnología para beneficio de la sociedad no las generan para no venderlas, las generan para venderlas. De hecho, ¿cuántos tenemos un iPhone o uno similar? Y los que tengamos la edad que tengo yo, que son 59 años, no nos acordamos que hace 30,
el ordenador más bueno que pudimos tener nos costaba 300.000 pesetas y no tenía ni esta parte de lo que hace este aparato que tengo en la mano. Y este aparato que tengo en la mano vale mucho menos y es mucho mejor que el de hace 30 años. ¿Por qué? Por lo que os he explicado. Porque quien inventa, si esto es útil para la sociedad, que habría que preguntarse porque estamos siempre aquí enganchados, entonces se extiende el consumo y en el mercado hay una máxima que funciona siempre. Yo lo aprendí de mi padre, que era vendedor de fruta. El precio unitario es una de las claves para lo que yo pueda retornar de beneficio, pero la cantidad de lo que venda es tan o más importante. Entonces, si yo voy a vender solamente 30 aparatos de estos, pues puedo tener que ponerlo a 30.000 euros, pero si voy a vender 3.000 millones de aparatos, lo puedo poner a 10 euros. ¿Me entendéis, no? Entonces, algo de esto tiene que seguir pasando en el futuro para que las cosas no se nos vayan. ¿Va a seguir siendo así el futuro? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que si el futuro es como ha sido el pasado en estas variables, no tiene por qué ser cierto que no vayamos a poder pagar la sanidad del futuro. No podemos aceptar que nos quieran meter ideas textuales interesadas para ir sacando elementos del sistema público. Lo voy a plantear de otra manera, porque cuando hablamos en términos de Producto Interior Bruto, son grandes cifras, aunque simplificadas, que lo podemos entender. Pero si, os decía antes, si yo os digo que la sanidad pública en España, que tiene problemas y tiene defectos que ahora os voy a comentar, pero es buena, nos cuesta 1.300 euros por habitante año de media, 1.300 euros por habitante año en España, en un país desarrollado, nadie me puede decir que no los podemos pagar. Lo voy a plantear de otra manera. Si le diéramos los 1.300 euros a cada ciudadano o ciudadana española para que se fuera a un seguro privado a comprarse las mismas prestaciones que hoy da la pública, algunos sí las comprarían y la mayoría no los compraríamos, porque los seguros hacen selección adversa de riesgo. Si yo tengo una edad determinada, tengo un estilo de vida determinado, tengo una enfermedad determinada, fumo o tomo drogas, pues soy una persona que no soy de interés por 1.300, a lo mejor ni siquiera por 50.000, porque el riesgo que tiene quien me asegura no le compensa. Por lo tanto, por 1.300 euros, que es la mitad de lo que gastan en Europa, la mitad, no nos pueden decir que esto no es sostenible. Y si lo comparamos con Estados Unidos, la media, cuando se tiene un seguro, que no todo el mundo lo tiene, son 8.000 euros por habitante. Vamos al planteamiento del Producto Interior Bruto. España gasta un 6% de su Producto Interior Bruto en el sistema público de salud. Europa gasta en torno a la media del 9% de gasto público en el sistema público de salud. Estados Unidos ha llegado a gastar hasta el 17% de su Producto Interior Bruto en salud y no tiene un sistema público. Claro, por eso Clinton, cuando empieza a intentar ser presidente de Estados Unidos, plantea que una de las cuestiones que tiene que arreglar, que luego intenta arreglarlo Obama, es el impacto que tiene en la economía productiva el gasto que hace Estados Unidos en salud cuando Europa lo está haciendo menor. Todo lo que gastamos repercute en la economía, máxime en una economía como la de Estados Unidos, que para el tema sanitario lo que hacen los empresarios es que subvencionan o todo o parte del coste del seguro a sus trabajadores. Los trabajadores tienen un ingreso X, pero tienen también una prestación de salud. Pero lógicamente todo lo que gasta una empresa en sus trabajadores, lo mismo que otros gastos estructurales, los tiene que repercutir en el precio de lo que vende. La competitividad con países como Europa, como Australia o como Japón, en el caso de Estados Unidos, fue lo que hizo, y especialmente fue el presidente de la Chrysler, que llamó la atención de que en aquel tiempo el sector automovilístico americano empezaba a perder competitividad con Europa y con Japón, y una de las variables que explicaban la pérdida de competitividad era el gasto que tenía que hacer la empresa en este tipo de prestaciones. Por lo tanto, el modelo socialdemócrata, con sus variantes, incluso con lo que hayan hecho las derechas en cada país, es un modelo mucho más eficiente por el control que tiene de las cuentas públicas, porque sindicaliza los riesgos que tiene toda la población, por eso de que los que están enfermos usan, los que no están enfermos no, vamos, espero no estar enfermos todavía, lo usamos, y los que pagan en función de lo que ingresan, pues tener una cierta sensación de equidad. Cuando lo comparamos con sistemas privados, gastan más. Incluso en Europa, que tenemos modelos
sido las diferencias de gasto privado. Nosotros gastamos 6% de gasto público y con el gasto privado nos vamos al 9% del PIB. En el caso de Europa se van hasta el 11 o el 12% del PIB. Nosotros gastamos alrededor de 3 puntos de nuestro Producto Interior Bruto en gasto privado, que ha subido con la crisis. Europa gasta más. La razón fundamental es la provisión privada. A mayor provisión privada, mayor gasto en salud. Porque el modelo de relación de los ciudadanos con la privada es un modelo de consumo, o sea, de pagar en función del consumo. No es un modelo de seguro privado. Hay seguros privados. Pero una parte importante de la relación de los pacientes con la sanidad privada es de pago por acto, de pago por actividad, de pago por servicio. Por lo tanto, pagar por actividad, pagar por servicio, si yo soy dentista o soy pediatra, pues cuanto más niños vea, más cobro, más gano, es lógico, ¿no? Entonces, eso tira más del gasto y por lo tanto se viene demostrando, en términos de análisis de sistemas sanitarios, que la provisión privada es la principal variable que explica el mayor gasto en salud de un país. Y cuando eso se repercutiera en una mejor salud de la ciudadanía, pues sería un gasto eficiente. Pero cuando comparamos los indicadores de salud, en el caso de España, con otros países que tienen más provisión privada, como el caso de Estados Unidos, tenemos mejores indicadores de salud que ellos. Por lo tanto, son más ineficientes. Por lo tanto, es incluso un planteamiento socialdemócrata intentar no gastar innecesariamente en cosas que no producen beneficio para la sociedad, en este caso beneficio para la salud. Pero quiero comentar un poco cuál es la situación. La situación que nosotros tenemos hoy de la sanidad es que por razones de la crisis económica y por razones de la falta de planificación del gobierno que acaba de ser desalojado, interesado en esa falta de planificación, tenemos al sistema sanitario con serios riesgos para hacer posible los principios que lo definen, de equidad, de universalidad y de calidad. Voy a tratar de explicar. Nosotros tenemos de entrada un problema de financiación que con la crisis económica se acentúa y que conlleva que el sistema en España, que está descentralizado, cuando contamos los presupuestos que tiene cada comunidad autónoma, le falta saber que los presupuestos se aprueban para que empiecen a funcionar el 1 de enero y se cierran el 31 de diciembre. Pues hoy se sabe en sanidad que cuando empieza el 1 de enero en cualquier comunidad autónoma le falta en torno al 15% del presupuesto de lo que va a gastar al 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Tenemos una insuficiencia presupuestaria que viene condicionada por la necesidad, entre comillas, que tiene el Estado de cuadrarle unas cuentas a la Unión Europea. ¿De acuerdo? Entonces, los presupuestos se aprueban en el marco, los presupuestos de sanidad de las comunidades autónomas se aprueban en el marco de los presupuestos que pueden aprobar las comunidades autónomas, que se aprueban en el marco del techo de gasto que aprueba el Estado, para poder cumplir con los objetivos de déficit de Europa. La verdad que se puede preguntar, ¿y cómo es posible que sabiendo que nos cuesta 100, tengamos 85 en el presupuesto? Bueno, es posible porque hay que cuadrar las cuentas a martillazo y porque luego hay una vía para poder pagar los 15 que nos faltan, que es el Fondo de Liquidez Autonómica, que es un préstamo bancario que gestiona el gobierno, aunque el gobierno vende y además incendia a muchas comunidades autónomas, especialmente a Cataluña, diciendo que ellos ponen el dinero. Lo que hace el gobierno es que aprovecha una iniciativa del Banco Europeo, del Banco de Crédito Europeo, cuando llega la crisis en el año 2012, que obliga a poner, en el caso de España, en el año 2012 puso 400.000 millones de euros a disposición de la banca al 0%, para que la banca pudiera prestar dinero y pudiera tratar de mover la economía del pequeño y mediano empresario. Parte de ese dinero lo ha dedicado la banca a comprar deuda pública. O sea, el dinero de Europa al 0% cuesta la banca para que reactive la economía. Entonces, ¿qué es lo que hace Montoro? Montoro dice, oye, como me falta, esto que estoy diciendo, que le falta a la sanidad, le falta a la educación y le falta a transferencia. Pero como sé que me faltan 15, pues yo le voy a decir a la banca, le voy a decir a Europa, prohíbo que las comunidades autónomas y las corporaciones locales puedan ir al mercado de dinero a pedir préstamos para esto que le falta. Si le faltaba también de antes, un año más y otro año menos. Lo prohíbo porque tengo que controlar las cuentas de España. Por lo tanto, nadie se me va a desmadrar sin que yo lo sepa. Queda prohibido, todavía está prohibido, que las comunidades autónomas y las corporaciones locales
puedan ir al mercado, a la banca, a pedirle lo que le falta. Pero como sabe que le falta, entonces yo cojo a la banca y le digo, de ese dinero que Europa te ha puesto, resérvame X, que lo vamos a hacer de que se va a llamar Fondo de Liquidez Autonómica, de los cuales, para que una comunidad autónoma pueda conseguir el préstamo bancario, vamos a tener que obligarle a que cumplan unos requisitos de control de gastos, de ajuste presupuestario, en fin, de recorte. Si usted me cumple estos requisitos, yo, Estado, avalo a la comunidad autónoma ante el banco. De tal manera que si esta comunidad autónoma no pagara, el Estado va a hacerse cargo. Pero la comunidad autónoma paga, porque para el siguiente presupuesto le obliga a la comunidad autónoma que haga su plan de ajuste. Es como si tú me pides dinero y yo sé que el banco, que es este, te lo va a prestar, pero sabemos que tú ingresas 80 pero gastas 100. Por lo cual nos ponemos de acuerdo en que para prestarte lo que te falta, tú tienes que hacer un plan de ajuste donde dejes de ir al cine, donde no hagas viajes innecesarios, no fumes o no tomes más copas de la cuenta. De tal manera que podamos asegurar que tú vas a poder pagar el préstamo. Por lo tanto, como te tenemos cogido, pues tú te vas, y si no, no va a haber el año que viene seguir ese préstamo, no vas a poder sobrevivir. Con lo cual vas ajustando la sanidad al menor gasto, ¿de acuerdo? Le meten dificultades y eso genera dificultades para la toma de decisiones de todos los días. ¿Pagamos la sanidad? Claro que sí. Digamos que redondeando pagamos el 85% en el año y el 15% a los 6 meses después. La pagamos. Pero, ¿qué pasa cuando tú tienes en tu casa, en tu comunidad autónoma, en tu consejería de salud, la seguridad de que te falta dinero? Pues que procuras gastar lo menos posible para tener que pedir el menor préstamo posible. Y por lo tanto, la gestión del día a día se complica a la hora de incorporar nuevas prestaciones, de contratar nuevos profesionales, de subir salarios, independientemente de los recortes que por arriba también se hacen a la disponibilidad de cubrir las plazas vacantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que, de una manera resumida, lo que pasa es que el control del presupuesto, que viene justificado, entre comillas, por la necesidad de cumplir con las necesidades que acordamos con la Unión Europea en términos económicos, condiciona una gestión de economía de guerra. Y lo que sucede es que se gestiona con dificultades, las perciben los profesionales, las perciben los pacientes, y además de gestionar con dificultades, cuando vienen nuevas prestaciones, ponemos barreras. Y ahora trataré de explicar lo que sucede. De tal manera que la sensación de los profesionales y de los pacientes es que se deteriora la sanidad. Y hoy tenemos, como consecuencia de esas circunstancias, una opinión pública que expresa preocupación por la sanidad por primera vez en la historia de la democracia desde el año 2012. En las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, las preocupaciones de la gente, desde usted, dígame cuál es el principal problema que le preocupa. Y a veces dicen, cuando vaya el terrorismo, la corrupción, no sé qué. La sanidad siempre aparecía al final, 0,0 no sé cuánto le preocupaba la sanidad. Ahora, desde el año 2012, aparece en cuarto, quinto, sexto lugar como la primera preocupación de la gente. En cuarto, eso es la respuesta espontánea. Dime cuál es el primer problema, la corrupción. Segundo, paro. La tercera, la educación. La cuarta, la sanidad. Eso empieza a aparecer así. Porque la gente percibe que empieza a haber problemas. Ellos dicen que defienden la sanidad pública, pero en el fondo están poniendo muchas minas para poder gestionar bien la sanidad pública. De tal manera que cae la idea de que esto no se va a poder pagar. Y empiezan a decir que además, oye, es que los tratamientos valen mucho dinero, que es verdad. ¿Quién va a poder pagar esto? Bueno, pues entonces tenemos la necesidad de la defensa del sistema público de salud. ¿Cómo se tiene que hacer? Pues de la siguiente manera. Lo primero es que tenemos que poner en valor lo que aporta la sanidad a la sociedad española. Si funciona, aporta salud. Evidentemente, los indicadores de salud demuestran que desde el año 80, que los tenemos publicados y están en la página web del Ministerio, que la pusimos nosotros cuando estábamos en el gobierno, comunidad por comunidad y año por año, demuestran que los indicadores de mortalidad y los indicadores de morbilidad de enfermedades, todos bajaron hacia abajo y muchos de ellos se pusieron a la cabeza del mundo. Con un esfuerzo presupuestario, cuando nosotros estábamos en el gobierno, llegamos al 7% de frustración, que no era un desmadre comparado con ningún país
de nuestro entorno. Era de los más bajos de los países de nuestro entorno, pero con unos niveles de salud de los mejores de nuestro entorno. Bien. Segundo, si eso corrige desigualdades o no. Nosotros partíamos de una situación de enormes desigualdades, porque además el INSABI, cuando estaba centralizado y con un Estado centralizado, pues hacía que hubiera comunidades como Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Murcia, etcétera, que tenían peores recursos y menos recursos que Cataluña, Madrid, País Vasco, ¿de acuerdo? Por tanto, se han corregido desigualdades, los indicadores lo demuestran. Tercero, el sistema sanitario tiene la característica, el sistema sanitario público, de ser la primera empresa de España. 1 millón de trabajadores, que además la mayoría de ellos son altamente cualificados. Hasta que llegaron los recortes con empleo estable y no deslocalizable. Con los recortes el grado de la estabilidad se ha deteriorado también, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, contribuye a un elemento importante para la sociedad, que es la cohesión de la sociedad. Es una clave para la convivencia. Si en una sociedad nosotros tenemos la certeza, la sensación, la convicción de que la enfermedad no nos hace desiguales, es decir, que si yo tengo una enfermedad y tenga o no tenga recursos, sea o no sea del norte o del sur, voy a poder tener respuesta en igualdad de condiciones. Luego habrá problemas, ¿de acuerdo? Pero comparando con lo que pasaba en los años 80, yo recuerdo a mis padres llevarme al médico acojonados de si tendrían que pagar, porque no teníamos seguro, no teníamos seguridad social, mi padre vendía fruta. Y recuerdo, yo iba como niño con la garganta, con las anginas, que era lo que me pasaba, asustado de ver a mis padres que decían, a ver si los hermanos nos regalan los medicamentos, porque una de las cosas que hacían, claro, los médicos veían a lo mejor a la gente con más necesidades y le daban muestras gratuitas. Y el día que me llevaba al médico y mi padre se traía las muestras gratuitas, venía aliviado, porque pagar la sanidad era un problema para la gente. Cuando eso se ha perdido, afortunadamente, y tenemos la sensación de que si necesitamos un trasplante, necesitamos un tratamiento caro, lo tenemos, pues nosotros nos sentimos, no sé cómo nos sentimos, pero de luego a gusto de vivir en un país como ese, ¿no? Porque si te discriminan ya empiezas a decir, oiga, esto no es razonable. Por lo tanto, generas cohesión social, genera economía, y está demostrado por los estudios que cada euro invertido precisamente por lo que contribuye al empleo y por lo que contribuye en términos de inversión en tecnología y medicamentos de empresas que son empresas de conocimiento, genera un retorno cada euro de 4 euros a la sociedad. Por lo tanto, además de cumplir una función de justicia social, que puede ser la primera que tengamos que reivindicar, cumple una función de generación de riqueza y por lo tanto es una inversión, ¿no? Otra cosa es que no queramos que desde lo público se gaste mal, pero cuando tenemos que invertir en salud, si cumple sus funciones, es una inversión. Recupera a la gente de la enfermedad o evita que la gente esté enferma, con lo cual puede estar trabajando, produciendo, pero además te da la dignidad de que si tienes un problema de salud al que desgraciadamente te ha podido tocar, tienes una solución, la que sea, la que la ciencia médica te ponga a disposición, pero sin discriminación. Por lo tanto, es un elemento esencial. Y por lo tanto, desde la socialdemocracia nosotros no podemos aceptar que esto es un gasto. Esto es una inversión, que tenemos que gastar bien, y tenemos que gastar lo mejor posible. Pero esto no es un gasto. Esto no es un gasto. Y los datos evidencian que podemos pagar. Podemos pagar. ¿Podemos gestionar mejor? Sí. Voy a poner un ejemplo. Hemos tenido, cuando en el año 2014 afortunadamente nos encontramos que aparecen unos fármacos que son capaces de curar la infección de la hepatitis C, que es lo que aspiramos en el ámbito de la medicina y de la enfermería, de las profesiones sanitarias, descubrir cosas que curen enfermedades. Nosotros una de las cosas que estamos muy satisfechos en los sanitarios es haber erradicado la polio, aunque ahora la polio es una amenaza para la seguridad mundial, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que fui como secretario general a Ginebra, a la Organización Mundial de la Salud, a la Asamblea, vi que había un punto que era si destruía o no la OMS las cepas que tiene del virus de la polio. Entonces, claro, siempre decíamos que no. ¿Por qué? Porque si alguien las tiene, puede hacer un ataque terrorista y nos quedaríamos sin posibilidad de generar una vacuna. Pero estamos orgullosos de haber erradicado una enfermedad, más de una enfermedad.
De tal manera que lo que más aspiramos las personas y los profesionales de la sanidad en general es a que se inventen cosas que hagan que enfermedades que eran incurables. Entonces, en el caso de la hepatitis C, una enfermedad que cuando una persona se infecta, si evoluciona a enfermedad, puede terminar en la muerte. Si no termina en la muerte, puede terminar en trasplante hepático, es decir, una enfermedad muy penosa desde el punto de vista de las consecuencias. Se descubre un medicamento que es capaz de, cuando una persona está infectada, curarle la infección en casi el 95% de los casos. Y cuando aparece ese medicamento, el Ministerio de Sanidad, Esteban Amato, se niega a darlo a todos los pacientes y dice que el problema, y el problema real, es que nos están pidiendo 60.000 euros por cada tratamiento. Bueno, y claro, ¿y usted por qué acepta que sean 60.000 euros? ¿Por qué acepta? Porque aquí hay un problema, lo estoy poniendo, hay un problema de toma de decisiones con respecto a las tecnologías sanitarias que, siendo de interés público, no pueden tener precios prohibitivos. No digo para las personas, evidentemente no todos pueden pagar 60.000 euros por un tratamiento. Es que el Estado no tiene por qué pagar 60.000 euros por un tratamiento si no lo vale. Y cuando rasca un poquito, ves que la historia es como sigue. Nosotros decimos, es inadmisible, y de hecho, en las Cortes Generales, yo estoy de lo que propuse, tiene usted que hacer un plan para que todas las personas lleguen, pero usted tiene que coger por ese sitio a la compañía, es decir, de los huevos, y lo tiene que llevar a la fuerza a que ponga un precio más razonable. ¿Por qué? Porque cuando analiza el tema, encuentra que la investigación que ha dado lugar a esos tratamientos la han hecho un grupo de investigadores, como suele pasar muchas veces, que con ayudas públicas en Estados Unidos y con sus propios recursos, es decir, como si nosotros hacemos un equipo de investigación, recibimos un apoyo del gobierno, pero no es suficiente y cogemos nuestras casas y las hipotecamos. Nos gastamos, total, concluimos, patentamos y hemos descubierto un producto. Reconocen públicamente haberse gastado 600 millones de dólares en inventar ese producto. Y viene una compañía y compra la patente por 12.000 millones de dólares. Lo cual es un pelotazo para los que han investigado. Bien, perfecto. Eso está en el marco de la... Pero 12.000 millones de euros usted no los ha invertido en investigación. Usted, compañía, no lo ha invertido en investigación. Usted lo ha invertido en comprar una propiedad, una patente, y tiene derecho a recuperar una parte. Pero lo que suelen hacer las compañías farmacéuticas que lo dicen es que han invertido en investigación. Oiga, si la sociedad le contamos que usted ha invertido 12.000 millones de euros en investigación, y eso significa que ha contratado médicos, que ha contratado profesionales, etc., y una parte de lo que está investigando no le sirve, ha tenido que hacer otra línea de investigación, lo que pasa en la ciencia. Bueno, pues la gente dice, oiga, usted tiene que recuperar 12.000 millones de euros porque ha hecho un esfuerzo en investigación. Pero si usted le dice que ha comprado 12.000 millones de algo que ha costado 600, también la sociedad puede decir que usted tendrá que recuperar algo, pero a un precio justo. No es lo mismo de justo haber invertido en investigación que haber especulado con la propiedad de algo. Claro que tiene que recuperar, pero no es lo mismo. Y esto lo ocultaba, ¿de acuerdo? Pero incluso aunque hayan pagado más de la cuenta, es como si en vez de fichar a Ronaldo, a Messi por 12.000 millones de dólares, ficha a portero que ese que le ha dado la Copa de Europa y paga 12.000 millones de euros, pues se ha fichado eso, está equivocado. Pero incluso sabiendo que ha fichado un gran fichaje, es lógico que tuviera que recuperar su inversión. Pero ponga usted los números transparentes y como es una innovación que cura la enfermedad, lo normal es que en todo el mundo desarrollado y en el no desarrollado, si la OMS hiciera su función, esa tecnología esté a disposición de la gente. Luego, si yo, España, con un sistema universal, soy el primer país, el segundo, que da cobertura universal a su producto, usted me tiene que recompensar eso en un precio razonable. No me puede comprar, no me puede vender el producto como si fuera a comprar solo uno, si voy a comprar 60.000. Y si además, al hacer un plan, está usted teniendo una tarjeta de presentación en Europa. Porque claro, van a ir a Francia, van a ir a Alemania. Pero oiga, que España lo están haciendo, porque al contrario lo hacen también. Porque todos los ciudadanos de todos los países quieren tener lo mejor. Luego, lo normal es que baje el precio. Hoy valen 8.000 euros los tratamientos. Pero es que podrían haberlo valido desde el inicio. Por lo tanto, ¿hay que pagar para que recupere la inversión? Sí. Pero si usted es transparente en su inversión, usted me tiene que ser transparente en sus ingresos. Porque la sociedad necesita saber
que estamos pagando unos precios razonables, no que se está especulando con la salud, porque al especular, el problema que hay es que efectivamente el gobierno del PP tuvo la primera tentación de decir, no puedo pagarlo, era el año 2014, plena crisis económica, Montoro ahí todavía con más recortes que nunca, la ministra con poco peso político, pues dice, la solución es, pues se lo voy a dar a poco, y también poco, se lo voy a dar a pocas personas, y claro, eso de dárselo a pocas personas, tú sí, tú no, claro, es la revuelta. Entonces, el planteamiento fue un planteamiento que tenía lógica, pero era la lógica de un gobierno débil, de un gobierno que no hacía sus deberes para poder plantear a la compañía, porque, vamos, yo que he estado en el gobierno, tú coges a esa compañía y dices, te voy a hacer, en vez de solamente a los que están más graves, a todos los españoles. Pero además, te vas a venir conmigo al Consejo de Ministros de la Unión Europea, de Ministros de Sanidad, y vamos a plantear que tú estás dispuesto a que, si se hace en toda Europa, más precios. Y me llevas contigo a la OMS de Europa y a la OMS mundial. Porque lo que tienes que hacer como responsable de la sanidad es procurar que tus pacientes se puedan curar y todos los del mundo, por razones de socialismo y por razones de eficiencia. Entonces, no. De hecho, el mercado al final pone el precio del servicio técnico. No digo ya si aparece alguna competencia, que también aparece. Entonces, esto os lo cuento porque el hecho de haber adoptado esas decisiones sin hacer las cosas bien nos ha supuesto gastar 1.500 millones de euros en el tratamiento de la hepatitis C, que están bien gastados para los pacientes. Los pacientes dirán, estupendo, y las familias, estupendo. Pero si en vez de 1.500 le hubiéramos gastado 800, 700, 500, 300, hubiese sido mejor. Por una razón fundamental. Porque como el gobierno no pone el dinero de las decisiones que adopta, le obliga a las comunidades autónomas a incorporar esos tratamientos, porque es justo, y hace bien el gobierno decir que el tratamiento se incorpora, pero si no pone el dinero, las consecuencias en un contexto en el que tiene un 85% del presupuesto de lo que realmente te va a costar es recorte y desigualdades y desequilibrio. De tal manera, voy a poner un ejemplo, la lista de espera quirúrgica sube en España hasta llegar a los récords de toda su historia en el año 2015 y 2016 como consecuencia de la hepatitis C. De tener que pagar esos fármacos y no poder dedicar el dinero que no tiene a otras cosas. Por lo tanto, como cada comunidad responde a la insuficiencia presupuestaria según su potencia o su orientación, no es lo mismo Murcia que Andalucía, ni Andalucía que te digo yo, que La Rioja, la potencia de una comunidad autónoma o su orientación política le hace que adopte medidas de gestión diferentes, lo que aparece son desiguales respuestas. Y las desiguales respuestas se están convirtiendo en el caldo de cultivo de la derecha para atacar el sistema público. Fijaros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaros si es importante que el Ministerio de Sanidad y el Partido Socialista hagan una política sanitaria defendiendo la sanidad pública ante imponderables como los que he comentado. En unos casos tendremos más suerte o más acierto, en otros menos, pero defendiendo la sanidad pública porque la tenemos que defender. Porque hay quien no la defiende. Y quien sabe que el que haya desequilibrio beneficia, bueno, os voy a decir, una de las principales respuestas que ha dado la sanidad privada al incremento de listas de espera histórico. Nosotros dejamos las listas de espera que eran altas, pero iban bajando, en unos 300 y pico mil pacientes. Están en más de 600.000. ¿De acuerdo? Estos son elementos de la herencia que ahora le tendremos que recordar en particular, de la herencia que nos dejamos salir, porque llevamos contando la historia. Pues una de las consecuencias de esa situación es que la sanidad privada ha lanzado de la mano del Ministerio de Sanidad anterior una oferta al sistema público para arreglar la lista de espera con sus recursos, por solo 1.500 millones de euros. Claro, está claro, ¿no? Una cosa es que tú necesitas la sanidad privada y haga un concierto, y otra cosa es que la sanidad privada, que está para eso, se aproveche de que haya un gobierno que debilita al sistema público. Por eso hay que defenderlo. Entonces, a mí me parece que estamos en un momento complicado, por lo que he comentado. Hay otros desafíos que tienen que ver con las innovaciones tecnológicas, que hay que gestionar bien el precio que tengan, pero también porque viene una revolución técnica, tecnológica, en el ámbito de la robótica, que nos va a afectar a muchas organizaciones, pero en el ámbito de la genómica, porque ahora estamos teniendo la posibilidad de prevenir y de tratar enfermedades de otra manera, de una manera mucho más precisa, incluso personalizada, y también nos quieren poner precios muy altos.
pero tenemos que, como cambia la práctica, como cambia la manera de abordar desde el punto de vista profesional y científico esa enfermedad, tenemos que cambiar la organización en esos ámbitos. Son desafíos que tenemos que desarrollar, el tecnológico de la robótica, el tecnológico de la genómica y el demográfico. Eso requiere planificación estratégica. La planificación estratégica que ha abandonado el gobierno interesadamente, donde hoy cualquiera que le interese saber qué desafíos tiene la sanidad española y qué respuestas tiene, no puede ir a una página web de un Ministerio de Sanidad y encontrar cuál es el planteamiento que tiene el gobierno español, o el planteamiento ahora, ante este tipo de cuestiones. Por eso hay que defenderla. Esto está en constante cambio y necesita... Claro, y en este sentido, lo que es muy reprochable es que el Ministerio de Sanidad se ha descapitalizado y con la excusa del control del gasto público y de la congelación de la tasa de reposición a las personas que se jubilaban, el Ministerio de Sanidad tiene hoy 700 funcionarios menos que cuando no fuimos nosotros. Y los funcionarios del Ministerio de Sanidad son imprescindibles para la toma de decisiones. Porque los políticos que estén allí, que estemos, o que estuvieron, o que estuvimos, pues podemos ser más o menos capacitados. Porque allí no se va porque seas el mejor médico del mundo, se va porque eres el elegido y tienes una trayectoria política o de política sanitaria. Pero las decisiones tienen que ser técnicas y la descapitalización del ministerio es un problema grave. Por eso hace falta rearmar, por eso hace falta defenderse. Claro, ahora tenemos una gran oportunidad dentro de una situación compleja, difícil, ¿de acuerdo? Pero lo que no tenemos ninguna duda es que sabemos que queremos un sistema sanitario fuerte, que queremos que sea público, que donde la privada tenga un planteamiento complementario y que la ministra que ha elegido Pedro Sánchez pues es una persona que tiene una trayectoria en esa línea. Es médico, ha gestionado la sanidad y ha revertido la privatización de Hacienda, lo cual es una buena tarjeta de presentación. Ahora, esto no lo podemos hacer solo desde el Ministerio, no lo podemos hacer solo desde la política, que es muy importante lo que tengamos que hacer, lo tenemos que hacer con la sociedad, con los profesionales, con los pacientes, con los ciudadanos, ¿no? Bueno, ahí está el desafío y las líneas que creo que tenemos que desarrollar, pero como creo que ya me he enrollado más de la cuenta, pues ahora dejamos aquí mi intervención y empezamos un periodo donde podáis preguntar cosas que yo no haya dicho y que os puedan interesar, o cosas de las que haya dicho y que os parezca interesante que profundicemos más. Así que muchísimas gracias. Insisto, por favor, preguntas lo más concretas posibles para que todo el mundo pueda... La primera debería ser cómo se quita la alergia. Bueno, allí hay una, aquí otra y allá otra de momento. Venga, empezamos por ahí. Vale. Voy a atenderos a todos, pero por favor, concreción. Sí, muy sucintamente, dos cuestiones. Una, el tema, lo has nombrado, el precio de la medicación, que curiosamente en España eran 60.000, y por qué en Turquía era 10 o 12 o 15 veces menos. Y otra, no has tocado el tema del acceso a la sanidad pública en nuestro país por la población migrante o inmigrante. Siempre nos pensamos en gente de ciertos países, pero no, por ejemplo, de la cornisa nórdica. Acuerdos que haya Estado-Estado, etc. De alguno de esos servicios. Vale. Muy bien. Rápido. Pues el precio de los medicamentos, ¿no? Me preguntas. Sí. Y con el de la hepatitis, etc. Sí, el tema es que el precio de los medicamentos, las compañías en general tienden a procurar, cuando consiguen una patente de algún producto, las primeras ventas que sean al precio mayor posible. Ellos saben que luego se va extendiendo y pasan dos cosas. Una, el propio mercado genera que puedan bajar precios, y dos, la práctica clínica habitualmente demuestra que no son medicamentos tipo curación de enfermedades, sino que mitigan enfermedades. Y entonces los precios que son muy altos para cuando no se cura una enfermedad les genera dificultad para poder mantenerlos. Por lo tanto, la tendencia es a bajar el precio. Ellos siempre pretenden que los primeros acuerdos sean de precio alto. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? El problema que tenemos aquí es que trabajamos con compañías que son multinacionales en el sentido siguiente. No ahora no estoy haciendo ninguna valoración, sino que una multinacional es una compañía que tiene capacidad de vender en todo el mundo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tiene en su expectativa previsiones, y cuando se van cumpliendo, acuerdos
de cómo va ingresando de cada uno de los países. Pero de eso no hay transparencia en cada uno de los países. O sea, si yo, imaginaros que yo soy el que tiene el agua que todos necesitáis, pero hago un acuerdo con cada uno de vosotros. Yo, en esa información, a ti te lo puedo vender a 10, a ti a 7, a ti 40 y a ti te lo regalo. Como no lo sabéis, yo me aprovecho de esa asimetría de información. ¿Cómo se puede solventar esto? No es fácil, pero algo sí podemos hacer. Primero, tenemos que aprovechar el marco de la Unión Europea como mercado de 500 millones de consumidores, frente al mercado español de 47 millones, o mercado portugués de 11 millones. Deberíamos de, para medicamentos que se sabe que pueden ser importantes, tratar de que la Unión Europea, la Unión entre todos, nos pueda permitir mejores precios. A veces chocamos con intereses de países que pueden tener laboratorios radicados allí o propiedades, pero ese camino lo tenemos que recorrer más, porque eso nos puede permitir obligar un poquito más de transparencia. Si al menos nos juntáramos todos y nos contáramos a qué precio he querido yo vender el agua, yo ya no me puedo aprovechar tanto, ¿vale? No obstante, yo creo que para determinados medicamentos que tengan un precio muy alto, tenemos que darle transparencia también en el sentido que hizo, por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos, cuando con el medicamento de la hepatitis llegó a los laboratorios que explicaran ante los congresistas el por qué pedía ese precio. Y yo estuve tentado de hacer lo mismo en el Congreso. Venga usted y dígale a los españoles por qué pide 60 millones. Porque yo voy a hacer que venga el que diga, el que dijo que solamente costó 600 millones la patente. Entonces, cuando tú contrastas opiniones, les pone un poquito. Por tanto, también probablemente tengamos que cambiar la manera de hacer que obliguen a cierta transparencia. ¿De acuerdo? Y esto lo digo desde una visión que yo tengo más bien positiva que negativa de los laboratorios. Yo creo que los laboratorios farmacéuticos, con todos sus defectos que los tienen, hacen aportaciones importantes a la salud. Y tampoco podemos demonizar y tal, pero se pueden hacer más cosas para que los precios sean más justos, ¿de acuerdo? A mí eso me parece que lo deberíamos de tener en cuenta. ¿Por qué lo de, tú has dicho Turquía? Realmente fue Egipto, pero como nos quedamos con ideas así genéricas, ¿qué es lo que pasa? Que no sé exactamente si fue una práctica que hacen los laboratorios habitual de lo que le llaman responsabilidad social, que muchas veces los laboratorios un medicamento lo regalan en un sitio, lo ponen el precio muy bajo, porque hacen políticas de responsabilidad social, de hacer, entre comillas, cooperación. No sé si fue esa razón o si fue una práctica que también hacen los laboratorios, que a veces ponen un precio razonable para el gobierno para que entre y luego ya aprovechar que van a aumentar el número de personas. Pero en general lo que hacen los laboratorios es que ponen precio en función de la capacidad de pago, que es cosa típica de los mercados. Si yo sé que tú tienes unos ingresos de 1 millón de euros al año, mientras que tú lo tienes de 50.000, yo no puedo pretender que paguéis lo mismo. Entonces, si no os conectáis, pues procuraré ponerte un precio que no puedas pagar y a ti otro. Es una práctica que tiene. Y por lo tanto, la transparencia es un desafío, que no es fácil hacerlo desde un gobierno, porque un gobierno no tiene la capacidad legal de obligarle a una multinacional que le ponga encima de la mesa todas las informaciones de sus inversiones y de sus ingresos en todo el mundo. Pero junto a la Unión Europea sí podríamos hacer cosas. La segunda cuestión que me preguntaba... El acceso de la población migrante o inmigrante a la sanidad pública. Bueno, esto es una gran mentira del Partido Popular y algo que hizo injusto, ¿no? Lo que fue excluir a la población inmigrante sin papeles de la atención a la atención, del derecho a la atención sanitaria. Fue injusto y además nos engañaron, nos quisieron engañar, mejor dicho. Los inmigrantes en general que están en España, los que estaban y los que están en Europa, independientemente de cuál sea la causa por la que vienen, puede ser por guerra, puede ser por pobreza, por lo que sea, o por las dos cosas, o por otras cosas, también vienen a trabajar y suelen ser gente joven y sana. Y los datos que tenemos en España y en otros sitios es que usan la sanidad menos que los españoles de su edad, o igual que los españoles de su edad, porque suelen ser personas jóvenes y sanas, normalmente. Entonces, una población joven, lo normal que sean sanos, una población adulta, lo normal que tengan enfermedades. Entonces, son personas que usan muy poco la sanidad, pero al Partido Popular le estorbaban. ¿Por qué? Pues porque ellos no lo ven igual. Y pusieron la excusa de que nos gastábamos un dinero que nos lo estaba reclamando. Que eso es mentira. Eso no tiene nada que ver con el uso que hace de la sanidad cualquier ciudadano europeo.
o cualquier ciudadano de otro país que no sea europeo con los que tenemos convenio. Los ciudadanos europeos nos movemos dentro de Europa con un acuerdo de la Unión Europea que consiste en que cuando nosotros vamos a un país de manera temporal, de vacaciones, de trabajo, de lo que sea, si tenemos necesidad de atención sanitaria por una urgencia, tenemos derecho a que nos atiendan en ese país en las mismas condiciones que a los ciudadanos de ese país. Por lo tanto, si tú vas a un país donde se paga una parte de la asistencia, la tienes que pagar. Si vienes a un país donde no se paga, no la pagas. Yo voy a un sitio y me tienen que atender igual que a los demás. Y el coste de esa asistencia, que es un precio que pone el gobierno de dónde estás, con una factura se emite y lo tiene que pagar el gobierno. Por lo tanto, todos los extranjeros europeos que vienen a España a lo que quieran en términos generales de vacaciones y de ocio, y se caen por una escalera, se ponen enfermos, le dan un infarto, son atendidos y el gobierno lo puede cobrar. Para cobrarlo, las comunidades tienen que facturar. Si no facturan, es como si tú vienes aquí, te has tomado algo, pero si no, no lo pagas. No. Pero en general sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos al gobierno, cambiamos un mecanismo que había hasta entonces, que era que todo lo que se cobraba de la Unión Europea se lo quedaba al gobierno de España. ¿Vale? Nosotros cambiamos eso y se lo pasamos a las comunidades autónomas. De tal manera que la segunda manera de moverte es, yo me voy a un país, vamos a hacerlo al revés. Muchos pensionistas vienen a España 6 meses a estar en Baleares, o en Canarias, o en Andalucía. Y se empadronan. Y al empadronarse, el modo de pago es 260, ya no sé cómo estará exactamente, pero vamos, para que redondemos, 260 euros al mes que tiene que pagar ese país a España. 260 euros al mes es el doble de lo que nos gastamos en sanidad por español. Y ahora, vaya o no vaya al médico, tú cobras ese dinero. Eso suponía, y sigue suponiendo, cuando nosotros le pagamos a los países de Europa, a todos los españoles que nos hemos desplazado temporal o no temporalmente, y cobramos a todos los extranjeros que han venido aquí, el saldo es positivo para España en 600 millones de euros. Y se reparte a las comunidades autónomas. ¿Qué pasa? Que el dinero va a la Consejería de Hacienda y lo puede poner en sanidad o no lo puede, no sería otra discusión, pero se cobra. Y ahora, fuera de la Unión Europea, tenemos convenios de colaboración con la mayoría de los países. Y ahí establecemos una cosa parecida. Yo te atiendo y te cobro, tú me atiendes y me cobras. Ya está. Eso es lo normal. ¿Qué pasa? Que los ciudadanos inmigrantes en situación irregular son diferentes porque se les ha excluido del derecho. Pero el problema es el siguiente. La sanidad se paga con impuestos. Y los impuestos que paga la sanidad son los del trabajo, los del capital y los del IVA. Y cuando un inmigrante irregular está en España, paga IVA. ¿Vale? Paga IVA. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay un ciudadano inmigrante irregular en España? Pues habrá muchas razones, pero una que le corresponde a la administración pública es inaceptable, que es porque no hay inspección de trabajo. Yo, si queréis, nos vamos ahora mismo con el coche a Ejido en Almería, ahora ya no, porque ya no estamos trabajando, pero si vamos a Ejido, nos cogemos unos cuantos invernaderos al azar y decimos, a ver, tú y tú que estáis aquí, papeles. ¿Por qué no tienes papeles? Porque no... ¿Quién es el empresario? Tú, multa que te quieres. Porque estas personas están trabajando y usted las tiene que tener legalizadas. Una multa importante. Cuando este haga lo mismo, como se ha enterado que se lo hemos hecho a ella, ya... Entonces aflora gente que está trabajando sin papeles porque hay empresarios que se están aprovechando. Entonces tú vas a sectores concretos que son el Ejido, la fresa de Huelva, la aceituna cuando el periodo no sé cuánto, la hostelería en Baleares cuando no sé qué, y los pillas, la uva, no sé qué. Hay sectores donde están trabajando explotados y por lo tanto afloraría lo que tiene que ser legal. Están aquí, están trabajando y deberían de ser legales. Y luego algunos se podrá escapar, ¿vale? Pero yo te puedo decir que estoy seguro que las personas que están inmigrantes regulares trabajando sin papeles no es porque ellos quieran no tener papeles. Porque al no tener papeles hay un empresario que está con dinero negro y cuando no, haciendo otras cosas que están pasando, abusos sexuales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que como socialistas tenemos que reivindicar la dignidad de las personas.
Y como hay unos mecanismos para que las personas sean legales y uno de ellos que tenga trabajo, que el trabajo sea legal, que aflore y que haya respeto. Entonces, eliminaremos una buena parte, pero nadie sabe exactamente cuántos inmigrantes irregulares tenemos en España, ¿vale? Si fuera cierto lo que algunos apuntan de que puede haber medio millón, pues medio millón de ciudadanos jóvenes y sanos, pues no me están costando nada. Habrá algún enfermo, ¿vale? Y sería fácil incluso saber lo que nos cuesta, que además si Levine vendiera, nosotros yo creo que vamos a universalizar la sanidad, que las primeras medidas que adoptemos. Tú perfectamente, lo mismo que puedo decir cuánto ha gastado Pepe Martínez Olmo este año en sanidad, puedo decir cuánto ha gastado Pepito Pérez, inmigrante extranjero. Y ver exactamente cuánto, pero no para pedírselo, sino para saber lo que nos cuesta. Porque estaría bien saber esto de que realmente atender a 3.488 pacientes, que a lo mejor lo que atendemos al año, nos cuesta X. Y en cualquier caso, de esos, los que realmente estén enfermos, si no los atendemos por la vía habitual de cualquier ciudadano y lo atendemos por lo que dice la ley que creó el Partido Popular, que fue solamente en urgencia hospitalaria, pues claro, ¿qué es lo que va a pasar? Que imagínate que un paciente debuta con una situación que es termina siendo una diabetes. Si no puede ir a primaria que se la trate, tendrá una consecuencia que le llevará al hospital, que la tratarán, que a lo mejor llega y se muere o no, depende de cuál sea la enfermedad. Nos cuesta más cuidar que el perro y además es injusto. Entonces es tan injusto lo que han hecho que con eso te lo explico. Voy a pedirle ahora también al ponente un poco más de resumen, porque si no hay tantas preguntas. No, los tengo todos apuntados, más o menos, ¿eh? Tengo aquí primero, luego voy atrás aquí, luego por este lado y luego aquí. Telegráficamente. Telegráficamente, vamos. Una apreciación, una pregunta peticionaria y una concreta en 20 segundos. La apreciación, hoy he aprendido una hora de sanidad más que en toda mi vida anterior. La pregunta peticionaria es, no sé si estás en el equipo actual que se va a formar, si lo estás, enhorabuena, y si no lo estás, pues a mí me encantaría que estuvieras, ¿no? Porque cómo te expresas y lo que sabes del tema. Y la pregunta concreta es, si la dependencia se desarrollara al 100%, ¿a qué porcentaje nos iríamos los gastos sanitarios con respecto al que has dicho actualmente de sanidad? Bueno, yo no tiene equipo, ni sé si voy a estar, ni falta que hace, porque yo voy a estar, he estado y estaré, yo conozco a la ministra y ahí estaré dándole mucha idea. Vale, pues Tendríamos un gran senador. suficiente. Bueno, no, lo que planteas, no lo sé. Pero sería interesante, para decidir si se aplica en toda su extensión como parece razonable, o si lo podemos ofrecer. Vamos a ver, es que yo creo que hay que extenderla en la medida que la economía lo permita, porque también hay una cuestión de justicia social, pero también de generación de empleo, ¿de acuerdo? O sea, la ley de dependencia ha creado empleo, y eso es una de sus variables. Y hoy, con todas sus limitaciones y sus problemas, está resolviendo dificultades que tienen gente con limitaciones para su vida. Es que yo creo que es un tema de dignidad. Pero si eso va a afectar o no a la sanidad, no depende de que se extienda la ley, depende de que se coordinen los sistemas, ¿vale? Entonces, hoy no están coordinados en general. Y la coordinación se puede hacer de muchas maneras. Hay quien dice, no, es que deberán de depender de la misma consejería. Hay modelos que sí dependen de la consejería, modelos que no. Yo no creo que eso sea la clave. La clave es la siguiente. Yo tengo a mi madre que es dependiente. Mi madre la visita 2 horas cada día, una mujer, porque son mujeres mayores que trabajan en la casa, que le hace la comida, le limpia la casa, etc. Lo que va bien es cuando esa persona que está atendiendo a mi madre detecta que mi madre tiene es crónica polimedicada, si detecta un problema determinado y lo comunica a quien sí va también de la sanidad, que es la enfermera o el médico que desea visitarla, y se lo comunica. Si hay una coordinación, lo mismo que si los médicos y la enfermera le trasladan a esa persona que es recomendable que haga no sé qué cosa, ¿vale? O sea, por lo tanto, es más una coordinación profesional desde mi punto de vista, que tiene que tener un impulso político, un impulso de la administración generando protocolos. Bueno, pues incluso, aunque todo funcionara bien, no puedes precisar qué se puede ahorrar. Seguramente hay ahorro, pero como necesitamos, lo que haremos una mejor gestión. Es como si en vez de pagar 1.000 por los medicamentos de hepatitis C, pagáramos 300, eso no significa que hayamos ahorrado 700, en el sentido de que ya los tengo para
sino simplemente que no tengo que gastar más de lo que es. Entonces, tiene valor positivo, pero no es la variable y es muy difícil de conocer. Aquí luego tenemos. Hola, Pepe. Vamos a ver, no te conocí porque me presentó la secretaria general de Sanidad, ya te acordarás. Sí. Vamos a ver, mi pregunta es muy sencilla porque siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué los sistemas, el sistema de dentición odontológico no está incluido dentro de la sanidad? ¿Es porque forman un grupo de presión los dentistas o a ver por qué es? No, esa es una gran pregunta. Yo creo que la primera respuesta es por el coste que tendría lo que hoy no cubre la sanidad, lo cubriera mañana. Es un coste, el que sea, no digo que sea mucho ni poco, en un contexto de insuficiencia de presupuesto. Sin embargo, esta es una de las cosas, quiero ser muy prudente porque, claro, la ministra tiene que hacer cosas, ¿no? Pero sí que hay una experiencia muy interesante que podría pensarse en extenderla a la salud bucodental de las personas adultas, que la iniciamos en Andalucía, que se extendió a otros, como la iniciamos en Andalucía, también lo hicieron en el País Vasco, para ser justo, Freire avanzó mucho por ahí. Y luego, cuando estuvimos en el gobierno, la extendimos a toda la población, que fue que las personas, los niños de menos de 16 años, pudieran tener acceso a una serie de prestaciones de manera gratuita. Y que el Estado, en este caso la comunidad autónoma, y el Estado decidió poner la mitad del coste, le pagara a esa persona un talón. Nosotros podemos, lo que hizo Andalucía, podemos pactar que vale, imagínate, 30 euros el tratamiento o el seguimiento o el acceso de un niño al dentista al año. Eso se negoció con los dentistas y ahora tú con ese talón vas a donde quieras, ¿vale? Bueno, ese modelo, que luego nosotros lo hemos aplicado durante 3 o 4 años desde el gobierno para que se extendiera progresivamente, sí que ha permitido, te lo planteo de manera, digamos, paulatina, que en pocos años todos los niños de menos de 16 años tengan acceso a las prestaciones que son habituales, ¿no? Sellados, tubulaciones, extracciones que son pocas y el cuidado preventivo. Y ha mejorado mucho la salud de ellos. Bueno, pues ese modelo se puede hacer con determinados colectivos de población adulta. O sea, tú puedes decir, imagínate, los de 65 años en adelante, me estoy inventando, le vamos a poder hacer esto para implantes, para no sé cuánto. Lo puedes hacer paulatinamente. Pero tienes que hacerlo paulatinamente porque tú no puedes poner a millones de personas que hoy, mejor o peor atendidas, se están gastando un dinero en la privada y que lo pague la pública porque no lo tienen. Pero yo sí creo que la salud bucodental es una asignatura pendiente de la sanidad pública. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Yo quería hacerle 2 preguntas muy concretas. Una es relacionada con cuál es la opinión que tiene respecto a con la descentralización de la sanidad por comunidades autónomas y las diferencias que se pueden encontrar, por ejemplo, en los calendarios de vacunación o también en el acceso a algunos, por ejemplo, antirretrovirales para el VIH, que hay unos en unas comunidades autónomas y otros en otros no, que hace que pacientes se quieran desplazar a otras comunidades. Esa es una. Y la otra es, ha mencionado mucho a lo largo de la presentación el papel de la ciencia. Yo trabajo en la sanidad pública, soy científica, pero estoy contratada por las denominadas fundaciones de investigación biomédica y también quería, si me podía explicar cuál es su opinión al respecto de estas fundaciones que son nos consideran como quieren, dependiendo de cómo les viene bien, ¿no? Somos trabajadores públicos, pero contratados por un organismo privado dentro de un hospital público. Un poco, ¿qué opina usted sobre Carolina forma parte del equipo de investigación contra el VIH del Hospital Ramón y Cajal. Bueno, la descentralización es uno de los elementos más positivos que ha tenido la sanidad española. Cuando la sanidad era solamente, estaba en manos del gobierno, del gobierno de España, era desigual, era muy desigual. En recursos, en indicadores, etc. ¿Es consecuencia de ser descentralizada que la sanidad es buena y la centralizada no es tan buena? No, es que debe de muchas gestiones. Pero es verdad que la descentralización ha condicionado que los gobiernos que tienen que atender las necesidades de la población, que son los autonómicos, al tener esa competencia han tenido que responder a una necesidad de la población. Y esa es la variable que más ha explicado. Nos podemos ir a 3 territorios muy diferentes. Castilla y León, donde básicamente ha gobernado siempre
la descentralización ha sido positiva, muy positiva. El problema ha sido que, como por razones geográficas, demográficas, genéticas, ambientales, la salud se distribuye de manera desigual, y también puede ser que por la gestión pueda haber desigual respuesta o desigual acierto a la hora de prevenir o de tratar enfermedades, tú necesitas que un sistema descentralizado tenga un gobierno que cumpla su función de cohesión, de hacer políticas de cohesión. Entonces, yo ahora te digo, yo soy un profesional de la gestión sanitaria, soy un especialista en medicina preventiva y salud pública. Bueno, pues yo te digo, desde la perspectiva profesional, que siempre va a haber desigualdades. Lo que no debe de haber es ausencia de políticas contra las desigualdades. Siempre va a haber desigualdades. Las de hoy no serán las de ayer ni las de mañana serán las de hoy. Pero si te faltan políticas de corrección de desigualdades, esas desigualdades son inadmisibles. Por lo tanto, cada problema tendría una solución. Si mi problema es que yo tengo más enfermedades respiratorias aquí porque hay contaminación, no es lo mismo que si lo que tengo aquí es más cáncer que no acceden al tratamiento. Cada tema tiene una respuesta diferente, pero esa política tiene que existir y el gobierno la ha abandonado absolutamente. Independientemente de eso, el Ministerio, incluso gobernando nosotros, hemos tenido dificultades para hacer políticas de cohesión porque los instrumentos de cohesión del gobierno con las normativas, es decir, el hecho de que la sanidad no sea un derecho fundamental condiciona la capacidad del gobierno de hacer control a las comunidades autónomas, ¿vale? Si hay una reforma constitucional y subimos el derecho al derecho fundamental, también las competencias del gobierno en cuanto a esto son mayores, pero luego también los recursos económicos. Nosotros que hemos sido el gobierno que más dinero hemos dedicado a cohesión, que hemos tenido en el fondo de cohesión 100 millones de euros, llegamos con 49 y pasamos a 100, hoy está en 3 millones. En el periodo del PP, desde el 12 hasta hace un año, ha estado en 0 millones, pero ni con 100 millones era suficiente. Es decir, que tienes que tener bien dotado lo que es una función en ese sentido que es imprescindible. Y al faltar planificación estratégica, te faltan políticas de cohesión y políticas de corrección de desigualdad, ¿vale? En el tema de la investigación, mira, a mí no me parece mal que haya una gestión de la investigación a través de fundaciones que sean públicas. Pues yo con eso te doy la respuesta. Aquí hay, perdón. Seguimos, no os preocupéis que nadie va a quedar sin... Además, yo no me canso. Estáis siendo bastante concretos, ¿eh? De momento nos ha contrastado. Vamos, venga. A ver, un tema que discutimos, por ejemplo, yo, las consecuencias, cuando cambia de comunidad autónoma, el no tener un historial médico, no tener contactos, por ejemplo, ¿cómo puede ser que una receta, la gente, por ejemplo, haciendo receta electrónica, no le valga de una comunidad a otra y sin embargo una de papel sí le valga? Pero sobre todo es que estando en el 2018 no haya conexión y tengas que venir con todos los documentos, no tengan acceso en urgencia, o sea, no sé si es tan difícil esa barrera. Bueno, hay mucho interesante. Se me olvidó comentar la pregunta que me hacía de las diferencias del calendario vacunal y de tal. Las diferencias que hay en calendario vacunal son consecuencia de que la industria de las vacunas se está grabando, ¿verdad? Compra decisiones. Y aquí en Madrid ha pasado. Aquí en Madrid ha pasado. Y entonces, como son competencias autonómicas, aunque la mayoría de las vacunas se deciden en el Comité Nacional y nos ponemos de acuerdo con las comunidades autónomas, cuando hay una que no, como haya una comunidad sensible, pues la pone. Entonces ya está generado. Y además, hay una sociedad científica, entre comillas, que es la de pediatría, que hace una política inadmisible de fomento de vacunas no autorizadas por los padres y las madres. ¿Cómo de fomento de no autorizadas como calendario vacunal? recomienda? El calendario vacunal, la vacunación poblacional es una práctica de salud pública que tiene sentido en términos de población, no en términos de individuos. En términos de individuos yo trato esta hipertensión y no trato eso. Pero en términos de protección de la población, las políticas de vacunas son poblacionales, no individuales. Y cuando el gobierno que sea, incluso el del PP, decide que no hay evidencia de que
la vacunación a toda la población le va a beneficiar, es por eso que decide que no lo mete en el calendario de vacunas. ¿Vale? Y ahora yo llego pediatra y digo, no, tu niño se tiene que poner la vacuna, el tuyo también, el tuyo también, el tuyo también. Y si yo, incluso con la mejor de las intenciones, cuando no es porque... Cuando yo, incluso con la mejor de las intenciones, doy como consecuencia que no estando cubiertas por el calendario vacunal, se vacuna a toda la población, yo no estoy haciendo una buena intención. Porque el riesgo que puedan tener esos niños con una vacuna, el coste que tiene para la ciudadanía, etc., no justifica esa decisión. Peor todavía cuando me lo planteo como sociedad científica, donde situar en la página web de esa enfermedad científica tiene un calendario de vacunas. Eso es inadmisible. Porque si una de esas vacunas que recomienda esa sociedad científica como calendario para España tuviera algún problema cuando se usa de manera masiva, esa sociedad científica no es responsable. Sin embargo, el gobierno sí sería responsable, aunque lo hubiese tomado la decisión con la evidencia científica que había en ese momento. Entonces ya habrá de decirle también a la sociedad científica como esta que tienen que hacer las cosas bien. Entonces aprovechan de lo que son prácticas de relación clínica médico-paciente tradicionales y hacen en la práctica, cuando hacen esto así, pues crean un problema de salud pública porque están extendiendo una práctica de salud pública que no es recomendable. Pero a veces cuando hay problemas de corrupción pasa eso. En el tema que comenta, mira, técnicamente es que es... Bueno, nosotros, ¿qué pasa? Que la informatización se ha ido desarrollando más o menos en cada sitio según el momento histórico, según la tecnología que hubiera, etc., ¿no? Entonces la conexión de la historia clínica físicamente solamente sería posible si hiciéramos el mismo sistema en toda la sanidad. Por lo tanto, decidimos abordar un planteamiento similar al que tiene la banca. Yo tengo la cuenta corriente en la banca A, tú la tienes en la banca B, yo la tengo en la banca C, pero viajamos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la banca? Pues se ha puesto de acuerdo en que hay una información común para poder dar un servicio al ciudadano, que es, pues, como el ciudadano va con la tarjeta al cajero automático, si no va a su banco, porque no hay un cajero de su banco, lo que se necesita es que ese cajero sepa que tiene 103.433,64 euros. Entonces mete la tarjeta, pide 600 y como los tienes, te los dan. Y queda automáticamente anotado ese dinero menos tu sección. ¿Vale? Ahora, tú no necesitas en el cajero automático acceder a todo lo que tiene tu banco, porque estás recibiendo un servicio concreto. Por lo tanto, la interconexión es posible y fue lo que trabajamos. Podemos conectar una información común, aunque no sea la misma que tiene, aunque no sea todo lo que tiene tu médico en la historia. Pero no viene nada. Ya, entonces, no hay nada. Ya, entonces lo hicimos, lo trabajamos e hicimos primero un acuerdo con todas las sociedades científicas de cuál es la información común. La información común era una información que se da siempre. El informe de alta en atención primaria, el informe de alta en hospitalización, el informe de alta en urgencia, el informe de enfermería, la medicación que tiene, acceso a la información de radiología, etc. Todo eso acordamos que es la información común. De tal manera que tú puedas entrar y esa información la tengas. ¿Vale? Lo acordamos. Primer acuerdo. Y eso técnicamente era posible porque hay información que, estoy hablando desde el año 2006, esa información en ese momento la daban todos los servicios de salud, la siguen dando, pero la daban. Por lo tanto no teníamos que hacer nada especial, solamente poder acceder informáticamente a eso, igual que con el cajero automático. ¿Qué nos faltaba? Pues nos faltaba que las comunidades que no tenían informatizados todos sus centros sanitarios lo hicieron. El plan Avanza del gobierno puso cientos de millones de euros para que se informatizaran. ¿De acuerdo? Y así lo dejamos. Y no lo han hecho. ¿Por qué? ¿Y lo van a hacer? ¿Pero por qué? No lo han hecho. ¿Por qué? Porque así la sanidad la percibe la gente como una sanidad peor. Yo lo resuelvo en mi comunidad autónoma, pero a mí me da igual que te puedas mover o no por el país. Pero la comunidad autónoma tampoco, en Madrid, yo no. ¿Por no qué? puedes saber lo ¿Por que qué? es el hospital. ¿Por qué? Por lo mismo. ¿Quién gobierna? ¿Quién Por lo gobierna? mismo. Por lo tanto, es una cuestión así de simple, porque tecnológicamente estaba decidido y resuelto. Entonces, claro, ¿qué es lo que te pasa a ti como paciente? Pues como paciente te pasa que si vas con tu tarjeta sanitaria, la receta electrónica de Andalucía no funciona en Madrid, la de Madrid no funciona en Andalucía. Como no te hayan dado la de papel, te has quedado dentro. Y por lo tanto, tú dices, pues una mierda de sanidad.
Ahora, ¿qué van a hacer? Bueno, eso no lo sabemos, de lo que vayan a hacer, lo que vamos a hacer ya lo decidirá el gobierno que llegue ahora. Esperemos que lo arregle. Venga, aquí hay una pregunta. Espérate, nuestro modelo es ese. Lo que vamos a hacer yo no lo sé, pero que depende de las comunidades autónomas también. Por lo tanto, este es un tema prioritario. Es factible tecnológicamente y beneficia lógicamente a la gente. Claro. Venga, tengo aquí una pregunta y luego la señora allí. Bueno. Bueno, buenas tardes, Catina, muchas gracias, ha sido una ponencia muy interesante. Voy a ser muy breve. Quería preguntar en el criterio, en tu opinión, ¿cuál sería la medida, el reto que en ese momento crucial tenemos los socialistas en el gobierno para recuperar la política sanitaria socialista? Se escucha mucho de la derogación del Real Decreto Ley 16 del 2012. Recientemente la revista prestigiosa de ENANSE publicó que hemos bajado del top 10 de la posición 8 a la posición 19 debido a los recortes, debido a esa falta de planificación estratégica del gobierno que se ha desalojado. En su opinión, ¿cuál sería la medida que debería planificarse y enfocarse en... Pues siendo realista, si el gobierno tiene un horizonte de año y medio, año y casi dos, pero no dos, año y medio, con un presupuesto nada más, porque este presupuesto, aparte de estar hecho por el Partido Popular, estamos en junio y todavía no está aprobado, es decir, realmente va a ser un presupuesto. En ese periodo nosotros lo que yo creo que tenemos que hacer son cosas como universalizar la sanidad, derogando los aspectos del Real Decreto Ley que son contrarios al modelo del Sistema Nacional de Salud, y derogarlo significa universalizar, pero no solo en el sentido de que se incorpore todos los ciudadanos migrantes regulares, sino que el derecho sea por ser ciudadano, no por estar asegurado, porque eso fue un paso atrás que dio el gobierno. Al derogar el Real Decreto Ley, yo creo que el tema de copago pensionista será abordado, y por lo tanto esa es otra cuestión. Creo que también se pueden tomar algunas medidas que hagan posible que se resuelvan parte de los problemas que estáis aquí comentando, el tema de la receta, de la historia, cosas como esas se pueden hacer, pero fundamentalmente cerrar, si es posible, la financiación autonómica, el nuevo modelo, porque si se cierra la financiación autonómica en este periodo, no es fácil, pero si lo conseguimos, pues entonces eso va a suponer que las comunidades autónomas van a tener más recursos de los que tienen, y por lo tanto Sanidad va a tener cubierta una parte de la déficit que tiene. Pero estamos hablando de un horizonte de un año y pico. Lo siguiente, pensando, gobernamos después, no gobernamos después, nosotros tenemos que exigir que haya un plan de salud en España, una planificación de salud en España. ¿Para qué? Pues para que los retos demográficos, tecnológicos, estos que he comentado, tengan un enfoque que tiene que ser estratégico, no puede ser de un año para otro. ¿De acuerdo? Eso sería recuperar el modelo de planificación que nos llevó al éxito. Nosotros en el año 82, y lo mantuvimos durante bastante tiempo, casi hasta el año 2000, planificamos lo que iba a ser la sanidad española. Decidimos con qué criterios tenía que haber un hospital, con qué criterios tenía que haber un centro de salud, dónde tenía que haber urgencias, dónde no. Eso nos llevó a determinados conflictos con municipios que sí querían el hospital, que no lo querían, etcétera, ¿no? No, que no lo querían, no. Pero había una planificación. Entonces, eso lo tenemos que retomar. Pero eso digamos que ha medio plazo. Allí. A ver, que no estaba yo cerca. Vamos a ver, hay una ley que yo no sé si sigue vigente, yo creo que sí, que fue la 1597, que es la que ha dado lugar a las privatizaciones. Entonces, en comunidades como Madrid se ha privado y abusado de esa ley, y habrá otras comunidades que hayan hecho otro uso de eso. Entonces, lo que yo quería preguntar, si es posible, mientras, que me ha apuntado la palabra, mientras la sanidad se incorpora a los derechos fundamentales, que va a ser más difícil, si esa ley se puede derogar o se puede poner un marco en el que solamente hay una parte que impida, por ejemplo, comunidades de Madrid a que privatice más de lo necesario, porque esa ley que se nos culpa a nosotros de haberla aprobado con el Partido Popular, pues entonces es la culpable de la privatización que estamos sufriendo en Madrid del deterioro. Sí. Vamos a ver, yo creo que esa ley es una ley que nos retrotrae a un momento histórico. Yo creo que el partido cometió un error apoyando esa ley, ¿vale? Pero un error político, no un error de... porque no era imprescindible el voto del PSOE para que el PP aprobara esa ley. Pero al apoyarla por
un sentido, seguramente por un sentido de coherencia o de, yo qué sé, de responsabilidad y tal. Ahora voy a decir por qué, pues nos equivocamos. Pero el marco legal por el cual la administración pública puede relacionarse con la privada de la forma en la que lo ha hecho es el marco que da la Unión Europea. Aunque no hubiésemos hecho la ley 1597, una comunidad autónoma hubiese podido hacer lo que ha hecho. No olvidéis lo que estoy diciendo, porque las relaciones en el marco de la Unión Europea entre lo público y lo privado son posibles y legales. Posibles barra legales. Por lo tanto, imaginemos que no hubiera habido ley 1597, pues se podía haber hecho eso. Un gobierno autonómico podía haber hecho eso, porque en las competencias, siempre que no discrimine a las personas en que en ese servicio de salud no se le den las prestaciones que están establecidas como obligatorias. Pero claro, yo creo que se cometió un error, yo no estaba entonces, pero por eso no le quito culpa en términos de partido, creo que cometimos un error. Y con la 1597, con la excusa de la 1597, Madrid y Valencia privatizaron. Pero con la 1597, Andalucía no ha privatizado, Cantabria no ha privatizado, Extremadura no ha privatizado. Es decir, que la ley no te obliga a privatizar. Por lo tanto, habiendo cometido el error, puesto que se nos responsabiliza, que evidentemente cuando tú pulsas un botón en una ley, si es buena te puede apuntar mérito y si la gente considera que no es buena, pues te apuntan la responsabilidad. Por lo tanto, reconociendo la responsabilidad política, la ley no ha hecho que se privatice en Andalucía, la ley no ha hecho que se privatice en otros sitios. Yo creo que se va a derogar, creo. ¿Vale? Bueno, pues aun derogada, que es un mensaje político muy potente, estamos en la Unión Europea. Por lo tanto, no puede evitar 100% legalmente. Lo que pasa es que lo que sí tú puedes hacer, lo que ha pasado en Valencia, es muy significativo, de que si tú piensas que no es un buen modelo, pues cuando se cumple el contrato, lo guardará. Por lo tanto, el compromiso político tiene que ser nosotros, y es verdad, nosotros donde hemos gobernado nunca hemos puesto en manos privadas un hospital público, nunca. Y esto lo tenemos que decir los socialistas con mayúsculas, nunca. El PP sí lo ha hecho. Y por lo tanto, como no es nuestro modelo, no lo hemos hecho nunca, no lo vamos a hacer nunca. Y cuando podamos, rescataremos. Lo demás, pues yo creo que son decisiones políticas que se tienen. ¿Sabéis lo que hace el PP para manipular lo de Andalucía? Dice, no, ustedes tienen la sanidad andaluza privatizada, porque hay, ya no me acuerdo el número, porque hay 80 hospitales privados en Andalucía. ¿Y qué? Pues están privados, pero no están en manos, no hay ni un solo hospital que se haya construido por la Junta de Andalucía que lo hayamos puesto a disposición de la privada para que lo gestione en unas condiciones determinadas. Ni uno. ¿Que hay sanidad privada? Claro. Pero, ¿y cuánto pagamos nosotros los socialistas en Andalucía, por poner un ejemplo, pero también en otros sitios en concierto? En Andalucía, el 4% del presupuesto. En Madrid, el 17%. Es que hay una diferencia tremenda. Lo cual no quita que hayamos cometido el error como partido de apoyar una ley que ni estábamos en el gobierno ni teníamos por qué haber apoyado. Y luego, a la vista de lo que ha pasado, por lo tanto, yo soy partidario de derogarla. Pero, insisto, técnicamente os diré que incluso derogada está la normativa europea. Venga, tengo aquí a Manuel, tengo aquí otra y luego creo que tengo por ahí alguna más. Pero venga, Manuel, rápido. A mí ya no soy para rapidísima porque renuncio a la primera porque ha hecho la final y no ha respondido el tema de la visión de competencia estatal versus competencia autonómica. Y parece que no clarísimo. Yo soy contrario a la tuya, yo soy más jacobino en ese sentido. La segunda es un problema pequeño quizás ahora mismo, pero que va creciendo y que me parece que va a ir corriente a los Estados Unidos, el tema de las vacunas, la gente que no quiere vacunar a los hombres, que puede crear un problema de salud. ¿Cómo ves? Pues creo que es un problema importante en la medida que haya vacunas, que las hay y que las haya en el futuro, que sean eficaces para la protección del conjunto de la población. Ahí tiene una responsabilidad también la OMS. Yo estuve gestionando el tema de la gripe A y la manera en la que se percibió la sociedad todo el proceso de la gripe A, la primera gran alarma y luego
de la moción, etcétera, contribuye a poner dudas sobre el tema de las vacunas, porque en realidad, en el caso de las vacunas de la gripe, como pasa también en otras vacunas, cuando hay una situación de alarma de salud pública justificada, la OMS permite que el periodo de tiempo con los controles correspondientes para elaborar el medicamento vacuna se acorte. Y al acortar ese periodo, digamos que sería como si yo en condiciones normales necesito hacerme, me invento 10 pruebas, en unas condiciones de emergencia me conformo con 5, ¿vale? Porque corro el riesgo de que pueda no ser la vacuna tan eficaz, pero tengo una vacuna antes que no tener nada. Entonces, eso que está previsto en el Reglamento Sanitario Internacional, que es la Constitución de la Sanidad, que obliga a todos los Estados miembros de la OMS, por lo tanto nosotros también, a cumplirlo, de tal manera que si lo que recomienda la OMS no lo hace un gobierno, podemos terminar en la cárcel. Aunque la OMS se equivoque, podemos terminar en la cárcel. Pues claro, al obligar de esa manera, porque técnicamente se prefiere disminuir los controles antes que no tener una respuesta, pues lógicamente toda esa información en la era de la posverdad y de las redes sociales y de los errores que se metieron, contribuyó a alimentar las dudas sobre la eficacia de las vacunas, sobre su efectividad, sobre si esto no fuera un montaje, todo ese tipo de cosas, y eso no es bueno. Como consecuencia de eso, debiéramos de fortalecer los procedimientos, ¿no? Y la información sobre la efectividad de la vacuna. Pero puede ser un problema. Vamos aquí y luego ahí. Buenas, soy Pedro, seguidor de la Fundación Socialdemócrata, y tengo una pregunta. Aunque vaya contra tu opinión sobre la descentralización, ¿no será más rentable centralizar la compra de los, digamos, productos básicos, hospitalizar de los hospitales y eso a nivel nacional más que a nivel autonómico? Y, aunque sospecho que ya sé por qué el PP se opone, por ejemplo, en Andalucía, a la ley que tenía Andalucía para centralizar esas compras? Sí. Pues mira, yo soy uno de los autores de las primeras compras centralizadas del Ministerio de Medicamentos, porque sí que somos partidarios de que en aquellas cuestiones donde consideremos que podemos ganar en volumen un precio, la acordemos. Pero primero, la distribución de competencias impide que el gobierno pueda obligar a una compra centralizada. Lo impide. Legalmente el gobierno no puede decir, no, el paracetamol o la vacuna no sé cuánto va a ser a la fuerza, porque es competencia descentralizada de la gestión. Por lo tanto, tienes que plantear un procedimiento que le dé ventaja a cada comunidad autónoma. Pero no todas las comunidades autónomas ven la ventaja en ese procedimiento. Me explico. Si yo soy Rioja, La Rioja, a mí sí me interesa hacer una compra centralizada de productos que podamos comprar mucho. Pero si soy Andalucía, si soy Madrid, si soy Valencia, si soy Cataluña, puede que en un producto no me compense, porque yo en ese producto, con ese laboratorio que le compro otras muchas cosas, puedo obtener mejor precio que la compra centralizada. ¿Me explico? Es decir, si yo sé negociar, y yo soy una comunidad grande, el laboratorio A que tiene ese producto que se va a sacar a concurso centralizado, pero tiene este, yo le puedo decir, esto lo van a pagar, ya veremos cómo sale el concurso, a 5. Tú me lo pones a 4 y yo entonces te sigo con la política que tengo con estos otros productos. Entonces yo lo compro más barato. Por lo tanto, no es que las comunidades cuando no se sumen a la compra centralizada estén perdiendo dinero, porque no son. Entonces eso es, en el marco en el que estamos, una política que hay que impulsar, pero también con flexibilidad, ¿vale? Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que Andalucía adopta una decisión que nosotros, si hubiésemos gobernado, hubiésemos adoptado en España, que es hacer una subasta de medicamentos. Siempre esto aparece solamente en medicamentos que han cumplido la patente, porque si es un medicamento con patente solo está ese, no va a haber quien venga a la subasta, ¿no? Porque la mayor parte de los medicamentos que han cumplido la patente, como son medicamentos que suelen haber tenido éxito a nivel mundial, se fabrican en muchos sitios. Y uno de los sitios a los que se han ido, incluso las compañías propietarias de la patente, han sido la India, la China. ¿Por qué? Porque allí tienen mano de obra más barata, ¿vale? Y se van allí. Entonces, además de que al no tener la patente no tienes que hacer el gasto no has tenido el gasto de investigación, se van a países donde tienen precios de mano de obra más barata,
incluso con todos los controles de calidad y tal, asegurados, suponiendo que eso siempre sea así, pues resulta que tú tienes un mercado de producción de medicamentos genéricos que tiende a cero el precio, tiende a cero. Y por lo tanto, si tú haces una compra centralizada con competencia entre proveedores que están produciendo para muchos países, incluso con mano de obra tan barata, te pueden hacer una rebaja de precio mucho más potente que si no haces esa competencia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que si haces esa política, concentra, depende cómo haga el planteamiento, en menos proveedores, ¿vale? Entonces eso hay algunos proveedores que no les compensa. Por ejemplo, yo soy el laboratorio, me voy a inventar el nombre, Pfizer. He perdido la patente, este señor ha hecho una empresa, se ha conseguido poder fabricar mi producto, lo fabrica en la China y va a venderlo en España, en Alemania, no sé dónde, y entonces me va a poder hacer un buen precio. Y yo Pfizer no me interesa porque puede echar del mercado. Aunque yo haya ya recuperado, no me interesa. Entonces me muevo para que ese modelo no funcione. Por lo tanto, ya tiene un grupo de empresas que pueden salirse del mercado de ese producto a los que no les conviene que haya una subasta. Y ahora tiene la segunda. La segunda es que como Andalucía, como la comunidad autónoma, no tiene la competencia de poner el precio del medicamento, pues lo que hace es que no rebaja el precio, sino que hace un concurso, como se ha hecho toda la vida, en ese estado centralizado que a ti te gusta y en el estado descentralizado. Incluso con Franco se hacían concursos para medicamentos de estos. Los hospitales sacan concursos. Entonces, el precio del medicamento es un precio máximo autorizado. Pero yo, laboratorio, si tú eres el Hospital La Fe, te puedo dar a ti un 10% de descuento, y si tú eres el Hospital Marañón, te puedo dar un 15%. Es decir, hago una rebaja voluntaria. Entonces, ¿qué es lo que hace Andalucía para no tocar la competencia del Estado? Y por eso cuando recurrió el gobierno al Constitucional, perdió, pues el gobierno no toca el precio, lo que saca una subasta y todos los que queráis venir, bajáis el precio voluntariamente. Bien, pues ya he conseguido un ahorro. Pero como el gobierno teme, el gobierno no, como las compañías grandes temían que este modelo las echara del mercado de Andalucía y además se extendiera a toda España, el gobierno se coge de la mano de los grandes laboratorios y dice: cualquier laboratorio grande que acuda a la subasta de Andalucía, le bajo el precio en toda España. Entonces solamente deja laboratorios pequeños. Con lo cual empiezan a lanzar bulos sobre la calidad de los productos. No es lo mismo un laboratorio grande que un pequeño a la hora de suministrar una comunidad tan grande. A veces hay falta de suministro, que está resuelto todo eso. Por lo tanto, hay intereses que hacen que no sea un modelo para toda España. Y ahora, la segunda. Como yo, comunidad autónoma, con ese modelo digo, para este producto, para este principio activo, solamente están estos 4 laboratorios, ¿vale? El farmacéutico pierde la posibilidad de negociar con todos los proveedores permanentes. Porque el farmacéutico en España lo que hace es, ante un principio activo determinado, si viene la receta por principio activo, no por el nombre de la comercial, pues yo puedo dar el producto que yo quiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como las compañías saben que los farmacéuticos pueden hacer eso, pues le dicen: oye, Pepe, te voy a vender el producto si me compras a mí, si tú cuando venga una receta, el principio activo da el mío, de cada 2 productos yo te regalo uno. Entonces, es el farmacéutico el que gana el dinero del descuento que pueden hacer las compañías, porque tienen competencia. Aunque no haya concurso, tienen competencia. Entonces, el farmacéutico se queda con ese dinero. Y por lo tanto, en Andalucía, al hacer este modelo, el farmacéutico se queda sin ese dinero. Por lo tanto, también protestan. Entonces empiezan a emitir información de que los medicamentos son sin calidad, que son chinos, que son indios, que son austríacos. Bien, pues como hay muchos intereses y el gobierno de España se sumó a los intereses de las grandes multinacionales para que no les comieran el terreno a los pequeños que podían aprovechar y hacer competencia, por eso este modelo no se ha extendido a España. ¿Se debe de extender? Esa es otra historia. Es como si nosotros hubiésemos seguido gobernando, sabíamos que lo habíamos complicado en el 2011, dejamos la ley hecha para hacer subastas que nos hubiesen permitido ahorrar 1.500 millones. Entonces, Andalucía se ha ahorrado ya 500 millones. Vamos, allí. Son 2 cuestiones. Una, cuando hablas de sanidad, hablas de sanidad privada
y pública, no concertada. Vale. No sé a qué te estás refiriendo yo. Sí, hombre, el concierto que tienen, por ejemplo, aquí en Madrid, con un mogollón de hospitales, donde se les deriva a los enfermos que no... Eso es concertado. Si hay conciertos, concertados. Pues eso te digo, que yo la concertada no la contemplo bajo ningún... Vamos, es que creo que tendría que eliminarse. Y yo también, lo único que te digo es que el modelo de concierto, es un modelo que está bajo contrato. Y el modelo que tenemos nosotros, los socialistas, de relación con la privada es conciertos complementarios. Es decir, lo que no sería coherente con nuestro modelo es que el 50% de la sanidad pública se hiciera concertada. Lo que tiene sentido es cosas como Andalucía o como Extremadura, que el 4% de nuestro presupuesto lo hacemos con concertado. Claro, pero es que en cuanto que dejas abierta la posibilidad de un porcentaje, dependiendo de quién esté, ocurre lo que en Madrid o ocurre lo que... Claro. ¿No sería preferible eliminar esa figura? No se puede eliminar esa figura porque es contrario a la normativa de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea permite el concierto. Claro. Ah, sí, bueno. No, lo permite legalmente, decía, es contraria a que es contraria a que se prohíba. Sí. Es contraria a que se prohíba. Pero tus O sea, que políticas, deja la puerta abierta. claro, tus políticas, que son las que te demuestran los hechos, es decir, si tú coges comunidades socialistas de 30 años de ejercicio y las que menos también, tus políticas demuestran tus hechos. Nosotros tenemos hechos de conciertos que son complementarios, el 4%. Sin embargo, las políticas de la derecha son diferentes. Si el gobierno quisiera llevar a las Cortes y tuviera el apoyo, una ley que tuviera los conciertos, la recurriría en los tribunales europeos y ganaría. Que no vaya a quedar. Muy bien. Bueno, si os parece, hemos echado 2 horitas de tal, podríamos estar más tiempo seguro, porque cada tema da para más. Muchas gracias a José y bueno, hay 2 cosas raras que vamos a... No, raras no porque la vamos a dar normal, que les pido un poco también a Antonio Miguel, luego le diré algo, pero luego tengo ahí una cosita de sorpresa que me han pedido y que lo agradezco. O sea que... Seré muy breve para poder irnos y agradecer esto. Estas conferencias socialdemócratas mensuales deberían llamarse Universidad Socialdemócrata, porque tenemos a un profesor, hemos tenido a varios, tenemos un profesor que nos ha enseñado sanidad pública, como bien decía Jesús. Hoy cuando he salido del pleno del Ayuntamiento de Madrid me he encontrado a unas activistas de la plataforma contra la hepatitis, de afectados de la hepatitis C, y me han recordado cómo los socialistas estábamos en las manifestaciones, incluso llegamos a ir a un fin de año, ¿no? Y escuchándote me he acordado del debate que tuve con Inés Arrimadas en La Sexta, en relación a que ella veía mal que se le diera asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, lo cual me sorprendió muchísimo. Yo no sé si habrá evolucionado, pero vamos, me parece que nos hemos cargado de argumentos gracias a ti. Bueno, yo ya me cargaba de argumentos, porque cada vez que tenía una duda, algún debate, te llamaba por teléfono, te mandaba WhatsApp y tú me mandabas los datos y yo soltaba los datos como si supiera, incluso en directo, exactamente, incluso en directo, yo lo soltaba y dije, ¿cómo sabes lo de los 700 euros por...? Pero en defensa sí, que la verdad que me hacía quedar muy bien, y siempre quedó bien, que sepáis que todas mis intervenciones sobre sanidad pública se deben a los WhatsApp y a las presentaciones, incluso en directo de Pepe Martínez Torno, en defensa de la sanidad universal, que esperemos que llegue totalmente pública y descentralizada. Camilo Rivera era un prestigioso cirujano, que es el que votó en contra de la ley de Ernest Lluch, de la ley general de sanidad de 1986, ¿no? Pero lo peor no fue eso, porque eso no prosperó, sino lo peor fue las medidas que han llevado al sistema a una insuficiencia que nos ha narrado, y yo como profesor de economía me ha encantado tu narración de los hechos y cómo esa insuficiencia en la financiación ha degradado la sanidad pública hasta llevarla a ser la tercera o la cuarta preocupación de los españoles, con 1 millón de trabajadores. Yo no recuerdo las cifras que me has dado en su día, de que los recortes en las administraciones públicas del gobierno del Partido Popular han sido de 30.000 millones de euros. Es que ha acumulado, mira. Siempre nos acusan de que nosotros dejamos la sanidad y había una deuda de 16.000 millones. Es mentira, pero bueno, supongamos que es verdad. La deuda acumulada de la sanidad, que se ha pagado con el FLA, pero se le debe a los bancos, ya va por 40.000 millones. Bueno, recortes... Cuando te hablé en el momento eran 30.000. 30.000 millones y ahora 40.000 millones de euros, y el hecho de prescindir de 1
miles de profesionales. 30.000 profesionales menos. 30.000 profesionales sanitarios, Esa es otra. médicos, enfermeros, enfermeras. Y eso que tenemos una sanidad pública que hemos construido, que hemos construido los socialistas, especialmente aquellos que habéis estado en la sala de máquinas, en el sector, y que habéis logrado que con solo el 6% de gasto sanitario público sobre el PIB, frente al 9% de media de la Unión Europea, tengamos una sanidad pública que todavía aguanta gracias a los profesionales sanitarios, ¿no? Agradecer al profesor, más que senador, profesor. Yo creo que cuando se interviene en el Senado sobre sanidad pública, los senadores se deben de quedar con la boca abierta y absortos de escucharte, ¿no? Especialmente los del Partido Popular. Muchísimas gracias. Gracias.